Dentro de un autobús, los estudiantes conversaban entusiasmados sobre el ingreso a la escuela secundaria. Para capturar el momento, uno de ellos comenzó a hacer una entrevista, ya que era una oportunidad única para compartir pensamientos guardados durante mucho tiempo. Un niño llamado Danny se levantó y declaró que quería ser delgado, mientras que otro estudiante anunció que derrotaría a todos y estaría en la cima. Más estudiantes comenzaron a compartir sus ambiciones, mientras otro estudiante escuchaba sonar su teléfono. Cuando el estudiante llamado Ryan respondió, escuchó a su madre decir que no había necesidad de actuar precipitadamente. Mientras le aseguraba a su madre que no se preocupara, el estudiante llamado Tony proclamó que sería el rey de los ídolos. Pero algunos estudiantes que están dentro se burlan de él y le dicen que deje de soñar. Mientras tanto, el conductor se sintió irritado, pero intuyó que algo andaba mal, ya que la carretera estaba vacía. También sintió como si se extendiera infinitamente sin un final visible. En ese momento, la chica de pelo corto que hacía la entrevista se frustró porque Sheena no había hablado. Sheena, por otro lado, estaba sentada cerca de Ryan y lo observaba en silencio. Luego, el entrevistador les recordó a todos que esta podría ser su única oportunidad de hablar con su corazón. Al escuchar esas palabras, la expresión de Sheena se volvió resuelta. Se levantó y caminó hacia Ryan, que estaba escuchando a su madre decir que él era su única familia. Mientras su madre dice que no debe pasarle nada, su atención se centra en Sheena. Haciendo acopio de valor, finalmente confesó que le gustaba. Su repentina declaración dejó a todo el autobús en silencio. Después de un momento, los estudiantes estallaron de emoción e instaron a Ryan a aceptar su confesión. Un estudiante dijo que Ryan tenía suerte, mientras que un chico con gafas pensaba que el amor eran solo hormonas fugaces. Mientras reflexionaba que Ryan no podía escapar de los hábitos ordinarios, notó una espesa niebla afuera. En ese momento, el conductor ya tenía dificultades para ver la carretera. Cuando volvió a enfocar sus ojos hacia adelante, quedó atónito ante la vista que tenía ante él. Dentro del autobús, Ryan permaneció en silencio después de la confesión de Sheena. Ella malinterpreta su silencio y se da vuelta en silencio. Sin embargo, el autobús realizó una violenta parada de emergencia. Ryan reaccionó instantáneamente y agarró la muñeca de Sheena. Sorprendida por esto, ella pronunció su nombre confundida. Luego lo miró y le preguntó qué estaba haciendo. Pero él no respondió y cuando la parada los hizo perder el equilibrio, la acercó para protegerla. Cayeron juntos, dejándola nerviosa y recordándole que sus compañeros de clase estaban mirando. Pero Ryan lo ignoró y ordenó urgentemente a todos que se agacharan. Los estudiantes reaccionaron justo cuando las ventanas se rompieron todas a la vez. Una fuerza poderosa también comenzó a tirar de la parte trasera del autobús. La carretera y los árboles circundantes se torcieron hacia adentro y el autobús fue arrastrado hacia un enorme vórtice. Más tarde ese día, los periodistas vinieron informando de un grave accidente de tráfico en la autopista Sucheng. Un informe inicial dijo que un autobús estudiantil se estrelló contra un paso elevado y las víctimas aún no están confirmadas. La policía acordonó la zona, impidió el paso a los paramédicos y no se vio a ningún herido. Pero el equipo del periodista descubrió un camino oculto que podría revelar la verdad. Decidido a descubrir la verdad, el reportero instó a los espectadores a seguir su investigación. Sin embargo, alguien de repente bloqueó su cámara y esto la enfureció. La cámara acabó cayendo al suelo y aplastada por los pies. Un hombre de pelo blanco con una mujer advirtió entonces que algunos lugares no eran accesibles y que entrar ilegalmente solo conduciría a la muerte. Sin embargo, la periodista insistió en que estaban interfiriendo con su libertad de prensa. También declaró audazmente que los expondría a todos. Antes de que la situación empeorara, el suelo debajo del hombre se agrietó de repente. La repentina ruptura lo sobresaltó y cuando miró hacia abajo, vio un enorme agujero abriéndose en la tierra. También captó un olor familiar en el aire y le preguntó a la mujer que estaba a su lado si ella también lo sentía. Antes de que pudiera responder, alguien los acusó de allanamiento de morada. El policía afirmó que nadie podía entrar al lugar del accidente a voluntad,
por lo que intentó ahuyentarlos, donde incluso empujó al peliblanco mientras le lanzaba una amenaza. En respuesta, la mujer rápidamente agarró su muñeca y la torció, lo que lo obligó a gritar de dolor. Acto seguido, el peliblanco presentó su identificación. Se presentó como Liam de la Unidad Especial de Investigación. Al entregar su identificación, el oficial reconoció a la unidad conocida por nunca presentar casos y tomar decisiones en el lugar. Si bien estaba inquieto por la llegada de Liam, Liam le pidió que le explicara las circunstancias en el lugar. En respuesta, él obedeció apresuradamente. Los condujo hasta el autobús e informó que más de 10 estudiantes y un maestro desaparecieron. Aún más inquietante, no había pistas ni sangre como si hubieran desaparecido. Después de escuchar esto, Liam preguntó sobre otro informe. Entonces, el oficial reveló que se había descubierto un cadáver. Liam se acercó al cuerpo mientras el oficial decía que se desconocía la identidad. El departamento forense también dijo que fue momificado en 6 horas, lo que les pareció absurdo, pero el interés de Liam se despertó claramente al escuchar esto. El oficial quedó inquieto por su reacción y le preguntó si había descubierto alguna pista. Inesperadamente, apareció una mujer gritando a los agentes que la dejaran pasar. También los acusó de mentir e insistió en que su hijo no podía estar muerto. La desesperación llenó su voz, mientras suplicaba que la dejaran entrar. El oficial rápidamente sintió simpatía al saber que la mujer vivía sola con su hijo. Sin embargo, Liam entrecerró los ojos mientras la observaba atentamente. Luego ordenó a su compañero Tao que vigilara a cada familia del estudiante desaparecido. También enfatizó que la vigilancia debe abarcar cada hora y sin puntos ciegos. Mientras Tao reconocía con calma la orden, la afligida mujer comenzó a gritar el nombre de Ryan. Las lágrimas corrían por su rostro mientras exigía saber dónde estaba. Unas horas antes, los estudiantes que iban en el autobús habían sido arrojados violentamente. Cuando Ryan recordó cuando se tragó el autobús, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Poco después, sus ojos se abrieron lentamente, revelando una escena borrosa y desconocida ante él. La persona a su lado estaba visiblemente aliviada y emocionada al ver que había despertado. Ryan se sentó con un dolor agudo en la cabeza, mientras las voces de Faye y Sheena resonaban débilmente. Cuando intentó ponerse de pie, se desplomó en el suelo. Al ver esto, Sheena gritó de angustia. Ryan, por otro lado, sintió que le dolía el cuerpo por la caída. De repente, vio a Sheena apresurarse a su lado, con lágrimas en los ojos. Incluso lo abrazó con fuerza y expresó su alivio de que estuviera a salvo. Sin embargo, sus ojos se abrieron en estado de shock al contemplar el entorno brumoso. La confusión llenó su voz mientras preguntaba dónde estaban y qué les había pasado a los demás. Faye y Sheena intercambiaron una mirada silenciosa. Después de un momento, Faye señaló hacia arriba y dijo que los demás estaban arriba. Ryan levantó lentamente la mirada. Vio a sus compañeros colgados inconscientes en el aire y Faye dijo que habían estado así antes de despertar. Al ver esto, Ryan se quedó sin palabras, pero fue interrumpido cuando Sheena comenzó a entrar en pánico y especuló sobre su condición. Ella gritó en voz alta que tal vez ya estuvieran muertos. Sin embargo, fueron interrumpidos repentinamente cuando todos sus compañeros cayeron. Cuando cada uno de ellos recuperó la conciencia, se preguntaron dónde estaban. Al ver su creciente pánico, Ryan se dio cuenta de que la situación podría salirse de control. Pero el monitor de la clase dio un paso adelante e instó a todos a mantener la calma. Insistió en que contactaran a la policía y preguntaran de quién era el teléfono que aún funcionaba. Sin embargo, cuando comprobaron, no había señal en ninguno de sus dispositivos. El descubrimiento provocó más pánico y un estudiante se dirigió a Peter, el mejor alumno de la clase, lo presionó para que le diera una explicación y Peter se puso a pensar profundamente. Se mordió el pulgar nerviosamente mientras consideraba el peor de los casos. De repente, el monitor mencionó una comisaría de policía en Sheen Road y sugirió ir a buscar ayuda, pero Peter lo encontró ingenuo. Cuando un estudiante se ofreció como voluntario para ir, Peter lo detuvo rápidamente. Luego se acercó al monitor
y le sugirió que llevara a cabo su idea. Pero el monitor dijo que no podía irse porque tenía que cuidar de todos. La tensión aumentó rápidamente cuando los estudiantes se negaron a permanecer más tiempo en el extraño lugar. En ese momento, Ryan dio un paso adelante y sugirió que nadie debería ir solo. Advirtió que la niebla era anormalmente espesa y extraña, por lo que una acción precipitada era peligrosa. Luego, Peter se volvió hacia Sheena y le dijo que la gente ayudaría más si alguien atractivo preguntara, pero su comentario le valió una mirada hostil de Ryan, aunque no parecía molestarle en absoluto. Continuó recordándoles que su maestra todavía estaba inconsciente y que el conductor había desaparecido. Algunos estudiantes comenzaron a llorar y agregó que más allá de la niebla no se veía nada en absoluto. Volviendo al monitor de la clase, comentó que encontrar a la policía traería prestigio, y la sugerencia claramente llamó la atención del monitor. Después de un momento de vacilación, finalmente decidió que iría él mismo. Sin embargo, Ryan observó con sospecha la leve sonrisa de Peter. Mientras tanto, el monitor de clase se acercó cautelosamente al muro de espesa niebla. Gotas de sudor se formaron en su frente cuando se acercó. Aún así, les dijo a todos que se quedaran quietos mientras él iba a traer a la policía. Al escuchar esto, Sheena oró en silencio por su regreso sano y salvo. Al mismo tiempo, Peter levantó la mano con cautela y extendió la mano hacia la niebla. En el momento en que sus dedos lo tocaron, un agudo pinchazo atravesó su piel. Rápidamente retiró la mano, sospechando en silencio la verdadera naturaleza de la niebla. Mientras tanto, el monitor de la clase continuó caminando hacia la niebla. La neblina era tan espesa que luchó por recordar la dirección de la estación de policía, pero sin previo aviso, sintió que su cuerpo se puso rígido de repente. Rápidamente miró hacia abajo y vio que sus piernas se habían transformado en huesos desnudos. El pánico se apoderó de él cuando levantó su mano temblorosa, solo para descubrir que también se estaba descomponiendo rápidamente. Después de eso, un grito desgarrador resonó a través de la niebla. Ryan lo escuchó rápidamente y se giró alarmado. Luego reconocieron la voz del monitor de la clase, pidiendo ayuda. Intentó retroceder suplicando desesperadamente que lo salvaran, sin embargo, sus pies ya se habían vuelto esqueléticos. Se desplomó y comenzó a arrastrarse hacia ellos. Varios estudiantes gritaron que tenían que ayudarlo, pero Ryan los detuvo y los instó a esperar. Luego lo llamaron cobarde, pero él respondió que precipitarse sin un plan era más peligroso. Luego se dirigió a Faye para pedirle su ropa exterior y esto la dejó sorprendida, por lo que repitió la solicitud de más artículos exteriores, y ella obedeció. Ryan comenzó a anudar la ropa exterior para formar una larga cuerda improvisada. Después de atar una piedra a un extremo, la levantó en el aire y la arrojó hacia la niebla. La tela pesada aterrizó cerca del monitor de la clase y él le gritó que la agarrara. Con manos temblorosas, el monitor lo agarró mientras Ryan tiraba con todas sus fuerzas. La tensión fue inmensa y la tela anudada empezó a rasgarse. Al ver esto, el sudor corrió por el rostro de Ryan. Después de una tensa lucha, el monitor finalmente fue arrastrado fuera de la niebla. La fuerza del tirón lo envió a estrellarse contra Ryan. Pero para horror de todos, lo que vieron fue su esqueleto, y murmuró débilmente algo sobre la niebla. Antes de que pudiera terminar sus palabras, los estudiantes gritaron cuando sus restos comenzaron a desintegrarse. Más tarde esa noche, Liam estaba mordiendo casualmente una fresa. Debajo de él yacía el cadáver del monitor de clase. Luego comentó que cuanto más pulida aparece una fruta, más fácil se pudre bajo presión. Sin embargo, mientras hablaba, se preguntaba si esta vez podría haber una excepción. Liam permaneció sentado en el lugar, mientras que al otro lado de la niebla, los estudiantes también se quedaron en el mismo lugar. Danny, uno de ellos, empezó a llorar, lo que pronto irritó a algunos de los demás. Rápidamente explicó que quería volver a casa y que su madre lo regañaría si regresaba tarde, pero le dijeron que dejara de llorar. Sin otra opción, trató de reprimir sus sollozos, pero pronto notó algo cerca. Vio a alguien usando un palo para escribir algo y era el propio Ryan. Entonces se acercó y le preguntó qué estaba haciendo.
Ryan respondió que estaba reconstruyendo lo desconocido, pero el niño solo se confundió más. De repente, una voz fuerte preguntó dónde estaban y vieron a su maestro, Zhao, despierto. Agarrándose la cabeza, se puso de pie y se preguntó por qué había tanta niebla. Miró a su alrededor confundido y preguntó por el autobús y el conductor. Luego también comenzó a interrogar a los estudiantes. Agarró a uno de ellos y les recordó que momentos antes habían estado en el autobús. También se dirigió a otro preguntándole qué había pasado, pero nadie respondió, así que los instó a hablar. Tony luego le dijo que se callara, ya que nadie quería dar explicaciones desde el principio. Algunos estudiantes también murmuraron que era irritante cómo a menudo parecía no darse cuenta incluso en clase. La atmósfera se puso tensa y Ryan rápidamente lo sintió. En ese momento, Sheena lo llamó por su nombre y lo agarró del brazo. Se volvió hacia ella confundido y le preguntó qué era. Ella admitió en voz baja que necesitaba ir al baño, pero se sentía incómoda por ir solo con Faye. Pero escuchar esto lo puso visiblemente nervioso e inseguro de cómo responder. Luego, Sheena caminó hacia un arbusto cercano. Ella les dijo a los dos que no miraran atrás. Ryan aceptó torpemente, mientras Faye le aseguró que evitaría que se diera la vuelta. Aún así, Sheena se sintió avergonzada de que su imagen serena se hubiera desvanecido. Mientras tanto, Ryan y Faye se quedaron de espaldas y escucharon el ruido de ella aliviando, por lo que ambos se sintieron incómodos por el fuerte ruido. Faye estaba sudando nerviosamente mientras luchaba por pensar en algo para aliviar la incomodidad. Su mirada pronto se posó en la mano de Ryan y le preguntó qué sostenía. Él respondió que era un pedazo arrancado de la camisa del monitor de la clase, pero esto la sorprendió ya que el cuerpo del monitor ya había desaparecido. Ryan dijo que el cadáver había desaparecido, pero el fragmento de tela permaneció y no tenía explicación. Faye dudó antes de preguntar si eventualmente morirían, atrapados dentro de la niebla. Ryan guardó silencio, pensó en otros peligros y admitió que las cosas podrían empeorar. Ella se alarmó por esto y le presionó para que se aclarara. En respuesta, respondió que se trata de la comida, pero su conversación se interrumpió cuando Sheena regresó agradeciéndoles. Al notar sus expresiones sombrías, ella preguntó qué pasaba, pero él respondió que no era nada. A medida que pasaba el tiempo, los estudiantes se apiñaban en un rincón. Uno de ellos preguntó cuándo podrían regresar, pero nadie tuvo respuesta. También ya era de noche, y el hambre empezó a carcomerlos, por lo que no pudieron hacer más que bajar la cabeza en silencio. Mientras tanto, una niña admitió que había terminado toda su comida y que se moría de hambre. Entonces le preguntó al chico que estaba a su lado sobre la última galleta que supuestamente tenían. Rápidamente afirmó que ya había desaparecido, aunque en realidad lo había escondido. Al escuchar esto, ella murmura abatida que ya tiene hambre. Sin embargo, ella lo vio moverse sospechosamente, pero él dijo que no era nada. Luego vio la comida escondida y exigió una parte, pero él la empujó. Luego afirmó que era suyo, por lo que ella lo acusó de empujarla con la comida después de decir que le agradaba. Aunque dijo que esos sentimientos no tenían sentido, Danny observó en silencio. Lentamente metió la mano en su bolsillo, mientras los demás permanecían distraídos. Luego rápidamente se dio la vuelta y trató de esconder su comida. Después de eso comenzó a comer sin dudarlo. Antes de que pudiera tragar correctamente, alguien repentinamente le pisó la espalda y luego lo pateó con fuerza, lo que le hizo toser lo que acababa de comer. Los estudiantes rápidamente se quedaron sin aliento cuando se dieron cuenta de que era su maestro. Ignorando la conmoción que lo rodeaba, tomó una de las comidas de Danny. El niño gritó que le pertenecía, pero el profesor oscurecido solo se burló de su afirmación. Luego lo golpeó mientras declaraba que ahora le pertenecía. Mientras Danny yacía en el suelo llorando, Zhao llamó la atención de todos. Ordenó a los estudiantes que entregaran toda la comida restante y anunció que a partir de ese momento debían obedecerle. Danny permaneció tirado en el suelo, mientras Zhao gritaba a todos que se movieran más rápido. Los otros estudiantes comenzaron a preguntarse si su maestro había perdido la cordura, pero él solo continuó lanzándoles maldiciones.
por lo que Sheena tembló e instintivamente se aferró a Faye. Peter, por otro lado, guardó silencio mientras Zhao repetía su demanda de toda la comida restante. Las amenazas se hicieron más duras y Ryan se dio cuenta de que la maestra ya no era racional. También se dio cuenta de que en esta niebla solo reinaba la fuerza. En ese momento, Zhao de repente pateó a uno de los estudiantes, apuntando a una chica que había estado agarrando algo de comida. La fuerza del golpe fue tan intensa que tosió sangre. Mientras yacía en el suelo, él la regañó por intentar esconder comida. Después de eso, le gritó a la siguiente persona que le entregara todo. Un compañero de clase le dio un codazo al estudiante llamado Wang y le recordó que era su turno. La mandíbula de Wang se tensó con ira al escuchar esto, por lo que se puso de pie preguntando por qué debían entregar su comida, y esto sorprendió a los demás. Luego escuchan mientras acusa a Zhao de abusar de su autoridad. La expresión de Zhao se oscureció cuando Wang argumentó que todos morirían de hambre si una persona acaparara todo. Fue más allá, diciendo que si sus padres se enteraran, su vida sería miserable. Inesperadamente, Zhao estuvo de acuerdo y le dijo que diera un paso adelante para tomar la comida. Wang estaba claramente sorprendido, pero sus compañeros de clase le susurraron que no se acercara. A pesar de sus advertencias, declaró que no tenía miedo y que regresaría con la comida. Luego comenzó a caminar con cautela hacia Zhao. Tan pronto como Wang se acercó, Zhao reveló un bolígrafo escondido en su manga. Luego sonrió con malicia. Ryan vio esto y supo que no era bueno. Entonces inmediatamente le gritó a Wang que se moviera. Pero Wang simplemente levantó la vista confundido. En ese instante, Zhao se lanzó hacia adelante y lo apuñaló con el bolígrafo. El grito de dolor de Wang resonó, pero la sonrisa de Zhao solo se hizo más amplia. Los estudiantes de los alrededores instintivamente se retiraron en estado de shock, mientras Zhao le recordaba fríamente a Wang que él era el maestro. Mientras Wang se apretaba la herida, se burló de él por actuar con valentía momentos antes. También despotricó de que le daban órdenes y se burlaban de él porque sus familias tenían dinero. Entonces procedió a agarrar a Danny por el cuello. Luego preguntó si el niño planeaba correr hacia sus padres ricos y hacer que tomaran represalias una vez que escaparan. El niño rompió a llorar y pidió ayuda, pero Zhao lo hizo a un lado y declaró que deberían dejar de soñar con abandonar este lugar. Los estudiantes lo miraron confundidos, por lo que señaló la niebla interminable, diciendo que nunca había visto algo así, y en este lugar no había autoridades ni figuras arrogantes por encima de él. Así que admitió que le gustaba oírlo, y, con escalofriante certeza, proclamó que nadie saldría con vida. Sus palabras persistieron como una maldición, haciendo eco en sus mentes mientras el hambre carcomía sus cuerpos. Uno por uno, los estudiantes comenzaron a colapsar por la debilidad. Sin embargo, Ryan y los demás aún no habían comprendido completamente la terrible situación. Sheena, por otro lado, también temblaba silenciosamente a un lado. Al mismo tiempo, Zhao continuó comiendo con calma deliberada. Cuando terminó, su aguda mirada se dirigió lentamente hacia ellos. Mientras tanto, en la comisaría se había reunido una multitud debido a que no había actualizaciones sobre el accidente. El reportero en vivo también mostró a los padres confrontando a las autoridades pidiendo explicaciones. En sus entrevistas, los padres expresaron su frustración por la continua ausencia de los estudiantes. Mientras algunos padres lloraban abiertamente mientras hablaban de sus hijos desaparecidos, no muy lejos del lugar, Liam observaba en silencio. De repente se vio presionado sobre qué hacer a continuación, ya que el área estuvo tranquila durante días, especialmente porque todavía no habían localizado la puerta. Sin mucha vacilación, finalmente respondió a la pregunta de Tao. Él encontró su mirada y respondió que simplemente continuarían, ya que él era lo suficientemente paciente. Mientras se acercaba a ella le recordó que lo que importaba era la supervivencia de los niños. Después de decir esto, ella inmediatamente le dio una palmada en la nuca para detener sus payasadas. Pero su intercambio terminó cuando una fuerte voz llamó a la policía. Era la madre de Ryan y le suplica que salven a su hijo.
Ella insistió en que no estaba muerto y afirmó que lo había visto, pero los agentes le dijeron que se detuviera. Liam observaba con leve lástima, pensando que el dolor a menudo llevaba a los padres a alucinar. Sin embargo, la madre de Ryan de repente gritó que realmente había visto a su hijo. También mencionó que estaba rodeado por una espesa niebla, lo que hizo que Liam se detuviera. Luego se volvió hacia Dao y le preguntó a quién se refería la mujer. Dao le entregó una tableta y le informó que su hijo era de la primera clase. Liam bajó la mirada a la pantalla y estudió cuidadosamente la información de Ryan. Después de un tiempo, la madre de Ryan continuó rogando ayuda a la policía, pero de repente alguien le ofreció un plato de fruta. Liam dio un paso adelante desde detrás y la llamó suavemente. Luego sugiere que hablen en un lugar más tranquilo. Más tarde, dentro de un edificio, la madre de Ryan se sentó temblando con una taza mientras contaba la noche en que desapareció. Ella les dijo que había tenido un sueño. Liam preguntó qué tipo de sueño. Dijo que era extraño. En él, Ryan parecía atrapado en una densa niebla. Incapaz de escapar, lo vio correr y lo persiguió, pero no pudo alcanzarlo, por lo que seguían extrañándose. Luego, sin previo aviso, apareció justo frente a ella. Ella estaba encantada y extendió la mano para abrazarlo. Pero antes de que su mano pudiera tocar la de él, su mano se convirtió en hojas de papel esparcidas, y como una flor que pierde sus pétalos, él se marchitó ante sus ojos sin dejar de llamarla. La vista la dejó completamente atónita. Momentos después, ella despertó del sueño gritando su nombre. Al mismo tiempo, su bebida se derramó en el suelo, lo que atrajo su atención hacia abajo. En el reflejo del agua, vio una imagen de Ryan tirando de algo. Al recordar esa imagen, insistió en que lo que había visto no podía haber sido una alucinación. Después de escuchar en silencio, Liam se volvió hacia Tao y le preguntó si ella también lo había sentido. Consideró que la propia mujer podría ser la puerta. Mientras tanto, la madre de Ryan volvió a sollozar, preguntándose dónde estaba su hijo. Mientras sus lágrimas caían en su taza, una vez más vio la imagen de Ryan dentro de ella. Rápidamente dejó de llorar al ver esto y apretó la taza con fuerza mientras gritaba su nombre. En ese mismo momento, Ryan escuchó que alguien lo llamaba y se giró instintivamente. Faye vio esto y preguntó qué pasaba, a lo que dijo que escuchó una voz familiar, aunque rápidamente lo descartó como su imaginación. Antes de que pudieran pensar en ello, Faye se volvió hacia Sheena, quien de repente se desplomó. Luego dijo que Sheena siempre había sido débil y que después de tanto miedo y hambre tal vez no duraría. Al escuchar esto, la mirada de Ryan se dirigió a Sao, quien sigue comiendo sin preocuparse. Luego, volvió a mirar a Sheena, cuyo estado estaba empeorando visiblemente. Mientras los susurros de hambre se extendían entre los estudiantes, Sao siguió comiendo abiertamente ante ellos. Sheena yacía débil junto a Faye, casi sin fuerzas por el hambre, mientras Wang presionaba su mano contra su cabeza sangrante. Al ver todo esto, Ryan supo que en la lucha por la comida habían perdido defensa y estaban colapsando. De repente, Sao levantó una bolsa de patatas fritas. Lo agitó en el aire y preguntó quién quería este delicioso manjar. La atención del estudiante rápidamente se dirigió hacia él. Wang se sintió tentado, pero sus ojos se posaron en el bolígrafo que aún apretaba en la mano de Sao. Un estudiante murmuró que lo quería, pero el miedo a lo que le pasó a Wang lo detuvo. Luego, Sao comentó que ninguno de ellos parecía realmente hambriento, por lo que él mismo lo disfrutaría. Abrió la bolsa y empezó a comer. También masticó deliberadamente en voz alta delante de ellos. El crujido exagerado resonó, haciendo que varios estudiantes tragaran saliva. Después de un momento, volvió a levantar la voz y preguntó si realmente nadie lo quería. Cuando nadie respondió, se encogió de hombros y se preparó para seguir comiendo. Justo antes de que las patatas llegaran a su boca, de repente una voz gritó que las quería. Todos los ojos se volvieron para ver a Tony levantando la mano. Shao lo estudió por un momento y le preguntó si realmente quería las patatas fritas. Tony rápidamente asintió y confirmó que sí. Luego, Sao dejó caer el chip y dijo que recordaba a Tony. Le recordó a Tony que una vez lo ignoró
y dijo que su padre también lo había insultado. Después de decir esto, fijó su mirada en él y le preguntó si estaba en lo cierto. Tony no pudo responder y se quedó allí sudando nerviosamente. De repente, Zhao se acercó a él y le dijo que no le prohibiría comer. Le tendió un chip, pero le ordenó gatear en círculos y ladrar como un perro. Atónito, Tony le pidió que repitiera lo que había dicho. La expresión de Zhao se oscureció cuando preguntó si Tony no había entendido. En respuesta, Tony declaró que ya no lo quería más. Zhao se burló de su negativa y le preguntó si podía mantener su orgullo un día más. Incluso lo extendió a 3 días y el miedo se extendió silenciosamente entre ellos. Continuó, sugiriendo 5 días, y Ryan sintió que el sudor le corría por la espalda. Desde un lado, Peter se mordió el dedo y añadió que podrían pasar días. Luego se volvió hacia Tony y le preguntó nuevamente si aún se aferraría a su dignidad. Bajo el peso del hambre, Tony finalmente cayó de rodillas. Su rostro se oscureció y su expresión hueca cuando comenzó a ladrar. Pero cuando sus ojos se fijaron en las patatas fritas en la mano de Zhao, ladró más fuerte y no le importó nada. Zhao encontró divertida la escena y se echó a reír cuando Tony se arrodilló ante él. Luego se burló diciendo que era una lástima que el padre de Tony no pudiera ver esto, pero aún así lo recompensaría. Al escuchar esto, Tony estuvo de acuerdo. Alcanzó el chip que Zhao le extendió. Pero en el último momento, Zhao lo dejó caer deliberadamente, lo pisó y lo aplastó contra el suelo. Luego afirmó casualmente que se le había escapado de la mano. Entonces le dijo a Tony que esto era todo lo que recibiría y le preguntó si todavía lo quería. Tony, tembloroso, recogió los pedazos rotos y se los llevó a la boca mientras insistía en que lo hiciera. Incluso volvió a coger los fragmentos y se los tragó rápidamente. Mientras se lo comía todo, incluso afirmó que estaban deliciosos. Después de esto, Zhao declaró que la obediencia significaba comida, y los estudiantes avanzaron. En medio del caos, una de las chicas acabó toda magullada, pero la lucha continuó sin freno. Zhao observó con satisfacción y les recordó que el cumplimiento sería recompensado. Al ver que los demás finalmente comían, Danny tragó saliva. No pudo resistir el hambre y estuvo listo para seguir las órdenes de Zhao, pero Ryan rápidamente lo agarró y le dijo que no fuera. El niño dijo que se estaba muriendo de hambre y que complacer a Zhao con la comida no parecía un precio alto. Sin embargo, Ryan dijo que no fue simple porque Zhao estaba construyendo un trono. Confundido por esto, el niño preguntó qué quería decir. Ryan dijo que el aumento del hambre los volvería locos y que una vez acostumbrados a mendigar perderían la resistencia. Al oír esto, el niño preguntó qué pasaría después. Luego dijo que todos se arrodillarían bajo el trono y que él podía hacer lo que quisiera. Después de eso, se convertirían en nada más que esclavos atrapados dentro de esta niebla. Antes de que Ryan pudiera decir más, la voz de Zhao volvió a sonar. Cuando Ryan levantó la vista, lo buscó y le ordenó a Fei que se quitara la ropa. Al escuchar su orden, Fei quedó atónito y pálido, pero él lo ignoró y dijo que su amiga se estaba muriendo de hambre, así que tuvo que obedecer. En ese momento, Sheena murmuraba débilmente que tenía hambre. Fei la escuchó e instintivamente se volvió hacia ella. Zhao aprovechó la oportunidad y trató de agarrarla, pero Fei reaccionó a tiempo y le gritó que se detuviera. El rostro de Zhao se contrajo de ira ante su resistencia. Dio un paso hacia ella de nuevo y le ordenó que se comportara y siguiera sus órdenes. De lo contrario, advirtió que acabaría como los demás. La mirada temblorosa de Fei se desvió hacia la caótica escena que los rodeaba. Los estudiantes pelearon ferozmente por las sobras y golpearon sin restricciones. De repente Ryan se levantó y gritó el nombre de Fei. Sin embargo, Danny tiró de él hacia atrás y le susurró que haría que lo mataran, por lo que Ryan solo pudo maldecir en voz baja. Mientras tanto, el cuerpo de Fei temblaba mientras gritaba pidiendo ayuda, pero Zhao simplemente sonrió y le hizo una seña para que se acercara. Mientras él avanzaba, ella tembló, pero alguien gritó que a Zhao no le importaría una niña pequeña. Ryan
también escuchó esto y levantó la cabeza en estado de shock. Mientras Zhao y Fei se volvían hacia la fuente de la voz, una mujer se adelantó para hacerle compañía a Zhao, y los estudiantes se sintieron aliviados al ver a su maestra Sara despierta. Ryan lo miró con incredulidad, por lo que el niño le explicó que ella también se había caído. Habían estado inconscientes en el caos, y él se despertó junto a ella, pero ella permaneció inconsciente, probablemente debido a una lesión grave. Entonces varias niñas se turnaron para cuidarla. Sin embargo, ahora que estaba despierta, creía que un adulto podría controlar la situación. Sin embargo, Peter sonrió porque el mundo de los adultos no era tan sencillo. Yeon también estuvo de acuerdo en que es posible que las cosas no salgan tan bien como deseaban. Mientras tanto, Zhao guardó silencio ante la llegada de Sara, pero sus ojos ardían de furia y la interrogó. Sara advirtió que Fei era solo un niño y que, si la policía los encontraba, le costaría explicarlo. Sin embargo, Zhao miró a Sara confundido en cuanto a lo que quería decir. Luego se echó a reír y dijo que ella todavía no entendía su situación. Entonces declaró que todos iban a morir de todos modos. Señaló la niebla fantasmal que los rodeaba, afirmando que podía convertir a las personas en cadáveres secos. Los estudiantes también escucharon con miedo cuando él dijo que nadie los había buscado. También agregó que los cadáveres secos que habían visto antes desaparecerían misteriosamente. Su mirada también recorrió los cuerpos cercanos mientras preguntaba fríamente quién vendría a salvarlos. Y añadió que aunque alguien pudiera, no le queda tiempo, por lo que en 2 días la mitad de ellos moriría de hambre y estaban condenados. Al escuchar esto, Sara se vio incapaz de refutar sus palabras. De repente, Zhao se acercó a ella y le recordó lo ansiosa que había estado por proteger a Fei, así que ella podría reemplazarla y ellos también podrían darse el gusto, ya que todos estaban condenados. Dicho esto, ordenó fríamente a Sara que se quitara la ropa. La orden la dejó atónita y el miedo finalmente apareció en sus ojos. Cuando ella no respondió de inmediato, se volvió hacia Fei y le ordenó que obedeciera. Antes de que pudiera acercarse, Sara protegió a Fei, y esto hizo que Fei sintiera miedo por ella, pero Sara aún así se obligó a decir que lo haría. Las lágrimas brotaron de los ojos de Fei mientras intentaba detenerla. Sin embargo, Sara solo pidió a todos que se dieran la vuelta. Zhao también estuvo de acuerdo y ordenó a los estudiantes que miraran hacia otro lado. Luego, se lamió los labios y le dijo a Sara que se acercara. Luego, Sara procedió a alcanzar su camisa y lentamente comenzó a desabotonarla, pero de repente alguien corrió hacia adelante y les gritó que se detuvieran. Luego se quedó paralizada en estado de shock cuando se dio cuenta de que era Ryan. Sin embargo, el rostro de Zhao se contrajo de furia, mientras preguntaba si Ryan tenía deseos de morir. Al ver a Zhao sosteniendo el bolígrafo, Ryan reveló que sabía dónde estaban. Más que eso, afirmó que sabía cómo mantenerlos con vida. Los otros estudiantes quedaron atónitos al escuchar esto y se preguntaron si lo habían escuchado mal. Al igual que ellos, Zhao miró a Ryan y le preguntó qué acababa de decir. Ryan repitió con calma que sabía dónde estaban y cómo podrían sobrevivir. Pero Sara le advirtió que no provocara a Zhao, por lo que con calma dijo que sabía lo que estaba haciendo. Incluso dijo que no deberían comprometerse con escoria como Zhao, lo que lo enfureció. Entonces gritó que lo dejaría lisiado si seguía diciendo tonterías. Luego levantó el bolígrafo que tenía en la mano y apuntó directamente a los ojos de Ryan. Al ver esto, Fei gritó el nombre de Ryan presa del pánico. Sin embargo, Zhao de repente se detuvo a mitad del movimiento. Se quedó helado cuando sintió un escalofrío inusual proveniente de Ryan. Lo estudió detenidamente y se dio cuenta de que su mirada no se parecía a la de un estudiante de secundaria común y corriente. De repente, Peter sugirió escuchar a Ryan, pero Zhao le preguntó por qué debería escuchar. En respuesta, Pedro le preguntó si quería dejar este lugar. La ira de Zhao estalló ante esto, pero dudó cuando Peter notó que muchos estudiantes estaban insatisfechos. Después de eso,
Peter le hizo un gesto a Ryan para que se explicara, pero Ryan no habló de inmediato. Miró directamente a Zhao, quien apretó los dientes con furia, pero al final cedió y le advirtió que no dijera tonterías o sería destrozado. Ryan finalmente sonrió y los instó a calmarse, mientras explicaba que la niebla los había aislado del exterior. Debido a esto, lo comparó con estar varado en una isla y es poco probable que lo rescaten pronto. Sin embargo, Zhao le recordó que todos lo sabían y lo acusó de perder el tiempo. Luego, Ryan declaró con calma que lo que realmente quería decir era que todavía estaban en la ciudad H. Más específicamente, les dice que estaban en el centro de la ciudad dentro del tercer anillo, pero los estudiantes lo descartaron como una tontería, insistiendo en que la policía los habría encontrado. Sin embargo, Peter de repente lo silenció, diciendo que confiaba en el juicio de Ryan, por lo que lo instó a continuar. Ryan rápidamente les dijo a todos que examinaran las baldosas del piso y el césped al lado del banco. Observó que la hierba era agrostis bordeada de violetas y que el sendero de madera ascendía sobre unos escalones poco profundos entre los árboles. Los estudiantes finalmente se dieron cuenta de esto, pero uno argumentó que la similitud por sí sola no era significativa. Ryan luego agregó que incluso los Magnolia Lampposts marcaban el tercer distrito del anillo de la ciudad H. Lo más importante es que recibió un volante con el código de área de la ciudad H, por lo que estaban en el tercer anillo del lado este, lo que significaba que también era el lugar donde había ocurrido su accidente automovilístico. Escuchar que todavía estaban en la ciudad H tranquilizó a los estudiantes, dándoles alguna esperanza de regresar a casa. Zhao, sin embargo, descartó el razonamiento de Ryan como palabras vacías destinadas únicamente a obtener aprobación. Pronto surgieron dudas mientras se preguntaban si realmente estaban en la ciudad H, ya que nadie los buscaba. Algunos también se preguntaron si la niebla se tragó toda la ciudad. Ryan admitió que todavía hay un misterio, pero el centro debería tener tiendas cercanas. Entonces, si encontraban una tienda, podrían conseguir alimentos y suministros para sobrevivir hasta el rescate. A pesar de este razonamiento, algunos estudiantes preguntaron si podrían sobrevivir al hombre que mataba la niebla. En ese momento, Ryan de repente recordó la extraña voz que había escuchado antes, pero antes de que pudiera reflexionar, Zhao advirtió que todos podrían terminar como cadáveres secos. Entonces preguntó si Ryan los estaba salvando o llevándolos a la muerte. El grupo inmediatamente guardó silencio al escuchar esto. Peter, por otro lado, se pellizcó silenciosamente el puente de la nariz. Mientras se levantaba, pensó que juzgar era fácil, pero que el miedo era difícil de superar. Entonces miró a Ryan preguntándose qué decisión tomaría en última instancia. Sin embargo, Ryan permaneció en silencio por un momento. Luego, Zhao le recordó que estaban atrapados y le exigió que le explicara cómo salir. Ryan finalmente levantó la cabeza y declaró firmemente que iría a buscar la salida. Después, la pila de comida quedó esparcida por el suelo. El grupo de Ryan comió tranquilamente, mientras Zhao le recordaba que finalmente le había dado lo que quería. Pero Ryan no respondió y simplemente siguió comiendo. Entonces, Zhao dijo que Ryan se había jactado de haber encontrado una salida y comenzó a amenazarlo si fallaba. Ryan finalmente le dijo a Zhao que se relajara, ya que si fallaba ya estaría muerto en la niebla. Al escuchar esto, Zhao comentó que, de hecho, él moriría primero. Pero la declaración conmocionó al niño, aunque Zhao añadió que la muerte de Ryan no pondría fin al asunto. Mientras hablaba, de repente agarró a Sheena y la atrajo hacia él. Fei inmediatamente trató de hacer retroceder a Sheena, pero Zhao la agarró y le dijo que sabía que Ryan era cercano a Sheena, por lo que se quedaría con ella. También advirtió a Ryan de las consecuencias si intentaba trucos, luego se acercó a Sheena para mostrárselo. Disgustada por esto, rápidamente giró la cabeza y llamó a Ryan. Ryan se puso de pie rápidamente y le dijo a Zhao que fuera con él y Danny, ya que necesitaban 3 personas. Sin embargo, Zhao entrecerró los ojos y respondió que no sería posible. Afirmó que tenía que permanecer allí para controlar a los demás.
Entonces se volvió hacia los demás y les ofreció más comida si alguien se unía a Ryan. Sin embargo, el grupo guardó silencio. De repente, alguien dio un paso adelante y se ofreció como voluntario. Era Peter y los demás lo miraron sorprendidos. Incluso el propio Ryan quedó desconcertado por la iniciativa de Peter. Después de un momento, los tres se reunieron. Ryan todavía le preguntó a Peter si estaba seguro, y Peter dijo con calma que quería contribuir. Por fin, los tres se enfrentaron a la espesa niebla, y Ryan comentó que la situación era tal como había sospechado. Luego, Danny preguntó nerviosamente si terminarían como su monitor de clase, pero Ryan le dijo que todavía tenían una oportunidad. Con eso, caminaron hacia ellos, mientras los demás los veían desaparecer en la niebla. Entre ellos estaba Sheena, que miraba fijamente sus espaldas al alejarse. Tampoco pudo evitar que las lágrimas cayeran al pensar en Ryan. Después de un rato, Ryan de repente gritó a los otros dos que se detuvieran. Danny inmediatamente preguntó qué pasaba. Ryan dijo que el monitor parecía normal en esta zona, y Peter lo confirmó. Después de saber esto, lentamente levantó la mano y con cuidado se acercó a la niebla, pero lo que vio asustó a Danny, quien ansiosamente le preguntó qué estaba haciendo. Peter también empezó a sudar nerviosamente, mientras Danny advertía a Ryan que era peligroso. La mano de Ryan rápidamente se detuvo en el aire por un momento. Sin embargo, apretó los dientes y empujó hacia adelante para meter la mano en la niebla. Danny rápidamente se cubrió los ojos, temiendo que Ryan se convirtiera en un cadáver, pero Peter lo instó a mirar. En ese momento el corazón de Ryan latía con fuerza en su pecho, mientras su mano permanecía dentro de la niebla. Cuando abrió lentamente los ojos, descubrió que su mano estaba completamente ilesa. Se le escapó un profundo suspiro de alivio, ya que el resultado coincidió con lo que esperaba. Luego dijo que el área más adelante parecía segura y Danny preguntó si evitarían convertirse en cadáveres. Antes de que pudiera responder, Peter notó que incluso los fenómenos más extraños todavía obedecían reglas. Razonó que, aunque la niebla era desconocida, parecía inofensiva dentro de cierto rango. Entonces le preguntó a Ryan si estaba tratando de determinar los límites de esta zona segura. Ryan no respondió directamente, sino que les dijo que no lo siguieran. Danny inmediatamente preguntó a dónde iba. Entonces él simplemente respondió que tal vez se dirigiera a algún lugar que no fuera tan seguro. Alarmado por esto, Danny le instó a que no fuera. Peter, sin embargo, permaneció en silencio y simplemente miró a Ryan. Luego, Ryan dio un paso adelante y lentamente se acercó a la espesa niebla. También levantó el brazo en el aire y, con una expresión tensa en el rostro, comenzó a mover la mano más hacia la niebla. Danny miró nerviosamente e inseguro de qué debían hacer a continuación. De repente, escucharon a Ryan gritar y rápidamente preguntó qué había pasado. En ese momento, Ryan estaba empapado de sudor y un dolor agudo le recorrió la mano. Pero Danny continuó llamándolo por su nombre preocupado, así que finalmente respondió y les advirtió que no se acercaran más. También les aseguró que se encontraba bien. Sin embargo, cuando bajó la mirada, el horror llenó sus ojos. Uno de sus dedos ya había comenzado a secarse. De repente Peter preguntó si había descubierto algo, pero solo cogió una piedra y empezó a dibujar en el suelo. Después de marcar una línea, la señaló y explicó que ese debería ser el límite. Luego se puso de pie y confirmó que cruzar aquí podría convertir a uno en un cadáver. Sin embargo, Danny no vio nada y dijo que Sao los golpearía si regresaban con las manos vacías. Luego, Peter sugirió que tendrían que cruzar la barrera para conseguir comida y le pidió ideas a Ryan. Ryan notó que la niebla se dirige hacia las multitudes, pero aquí no fue así, lo que lo desconcertó. Al escuchar esto, Peter comenzó a pensar en la relación entre la niebla, el aire a la deriva y las personas. Después de pensarlo un momento, de repente se le ocurrió algo. Ryan confirmó la comprensión de Peter de que el factor clave era la presencia de la gente. Explicó que donde se reunían, la niebla era más fina y les permitía moverse libremente. Pero una vez que alguien abandonó el grupo, la niebla se volvió mortal y se hizo más densa. Era como un fuego en la oscuridad,
con cada persona sirviendo como fuente de luz. Cuantas más fuentes hubiera, más amplia se volvería el área iluminada. Después de escuchar esta explicación, Danny finalmente empezó a entender. Ryan continuó diciendo que la niebla se volvía fatal a partir de cierta distancia, pero saber ese límite podría mantenerlos a salvo. Peter admitió que el razonamiento de Ryan tenía sentido, pero preguntó si estaban equivocados. Ryan respondió con calma que si se equivocaban, eso solo significaría morir tarde o temprano. Después de que Peter admitió que podría estar pensando demasiado, preguntó cuál sería el siguiente paso. Luego, Ryan dirigió su atención hacia la niebla que tenía delante. Miró la línea y dijo que debían medir la distancia segura más lejana. De repente, Peter llamó a Danny para que lo intentara, y Danny le devolvió la mirada en estado de shock, por lo que le explicó que Danny también debería contribuir. Sin embargo, Ryan dijo que la idea era suya, por lo que debería intentarlo primero. Aún así, Peter respondió que había dicho que morir tarde o temprano no hacía ninguna diferencia, así que presionó a Danny mientras le decía que, dado que había llegado, tenía que demostrar su valor. El empujón repentino hizo que Danny cayera al suelo. Sin embargo, Pedro continuó instándolo e insistiendo en que era su turno de ir primero. Danny rápidamente dudó porque temía que el juicio de Ryan estuviera equivocado. Sin embargo, apretó los dientes al pensar en cómo Ryan siempre lo había cuidado. Entonces se armó de valor y finalmente declaró que lo haría. Finalmente se levantó y encaró la niebla con pasos nerviosos. Ryan notó su postura tensa y le recordó que no tenía que esforzarse. En respuesta, él le aseguró que podría lograrlo, aunque por dentro temblaba de miedo. Sus manos también temblaban incontrolablemente. Por un momento, se preguntó si Ryan habría sentido el mismo miedo antes. El destino del monitor también pasó por su mente y supo que no quería el mismo final. Entonces, mientras sus manos se acercaban lentamente hacia la niebla, rezó en silencio para no morir. Mientras tanto, donde los demás esperaban, los estudiantes continuaron acurrucados. Algunos de ellos ya se habían desmayado de hambre, mientras que el resto se preguntaba si el grupo de Ryan regresaría, pues ya habían pasado 2 días. En ese momento, Sarah notó el empeoramiento de la condición de los estudiantes. Zhao, por otro lado, se estaba quedando dormido, rodeado de montones de comida. Al ver esto, decidió acercarse a él. Ella le preguntó si podía compartir algo de la comida con los estudiantes. Incluso explicó que si las cosas seguían así, algunos de ellos morirían de hambre, pero él simplemente le dijo que lo dejara en paz. Sin embargo, ella continuó suplicando e insistió en que los estudiantes ya no podían aguantar más, pero él solo se echó a reír y esto la dejó confundida. Luego preguntó por qué debería importarle si esos estudiantes vivieron o murieron. Al escuchar esto, Sarah tembló de ira. Luego gritó que todos eran solo niños. Ella le recordó que alguien ya había ido a buscar comida y le pidió que la compartiera hasta que regresaran. Sin embargo, sus ojos la miraron fríamente. Luego se levantó y dijo que parecía que ella realmente quería morir. Sarah rápidamente dio un paso atrás cuando escuchó sus palabras. Sin embargo, continuó diciendo que Ryan solo comió su comida y murió en la niebla. A pesar de esto, Sarah insistió en que todavía debían estar vivos. Zhao sonrió burlonamente ante la idea. Luego señaló que los niños ya llevaban 2 días fuera, por lo que, si realmente la comida estaba tan cerca, no había motivo para tal retraso. Luego trató de argumentar en contra de su razonamiento, pero la voz de Sheena rompió la tensión, mientras oraba en silencio por la seguridad de Ryan. El sonido hizo que la paciencia de Zhao se agotara. Inmediatamente caminó hacia ella, luego levantó la mano y la abofeteó. Sheena cayó por la fuerza del golpe y Sarah gritó su nombre alarmada, pero Zhao ya había agarrado a Sheena por el cuello. Luego gritó que Ryan ya estaba muerto. También agregó que esos mocosos se lo merecían por engañarlo para quitarle la comida. Sin embargo, ella se aferró a él y se negó a creerlo. Ella insistió en que Ryan no moriría y que creía en él. Escuchar esto solo hizo que la ira de Zhao estallara aún más. La empujó violentamente al suelo y el impacto la hizo gritar de dolor.
Luego le preguntó si sabía por qué la había mantenido allí todo este tiempo. Dijo que alguna vez había esperado que tuvieran éxito, pero ninguno había regresado, así que ya no tenía sentido retenerla. El horror llenó el rostro de Sheena cuando desesperadamente le dijo que se detuviera, pero él ignoró sus súplicas y se acercó a ella. En la lucha, su ropa fue destrozada y luego gritó desesperadamente pidiendo ayuda a los demás. Sin embargo, ninguno de los estudiantes se atrevió a responder a sus llamadas. Permanecieron en silencio y bajaron la cabeza. En ese momento, Faye corrió hacia adelante y agarró a Zhao para detenerlo. Zhao la miró fríamente y dijo que estaba cortejando a la muerte. Sin dudarlo, la echó. La fuerza del golpe la hizo toser sangre inmediatamente. Al ver a Faye tirada allí, Sheena gritó su nombre angustiada. Sin embargo, Zhao bloqueó su camino y la obligó a retroceder. Dijo que una vez la vio viajar en autos de lujo mientras él trapeaba pisos. La tía nunca se sentó bien con él. Sin embargo, ahora estaba completamente a su alcance. Por lo tanto, podía hacer lo que quisiera. En ese momento, Faye luchó por levantarse para ayudar a Sheena. Sin embargo, mientras lo intentaba, se dio cuenta de que todos estaban demasiado débiles por el hambre para enfrentarse a él. Entonces Sheena quedó indefensa, hasta que escuchó un fuerte golpe. Levantó la vista y vio a Sarah detrás de Zhao, agarrando un ladrillo que acababa de golpearle en la cabeza. Sarah rápidamente tomó a Sheena en sus brazos y le aseguró que todo estaría bien. Aún así, le temblaban las manos mientras agarraba las baldosas sueltas del suelo. Sheena luego se aferró a ella y lloró de alivio. Sin embargo, su expresión cambió a puro horror. Mientras miraba detrás de Sarah, Sarah no se dio cuenta de que Zhao se levantaba detrás de ella y preguntó qué pasaba. Antes de que pudiera reaccionar, Zhao la agarró por el pelo. Luego, furioso, dijo que parecía que ella realmente quería morir, y como ese era el caso, la golpeó con el bolígrafo. Luego arrastró la punta afilada por su cara, haciéndola gritar de agonía. Sheena, por otro lado, tembló impotente al presenciar esto. Más tarde, el grupo de Ryan finalmente regresó. En el momento en que los otros estudiantes los vieron, se sorprendieron. De repente, Peter dio un paso adelante y anunció que habían encontrado comida. Los estudiantes quedaron atónitos al ver la bolsa llena de comida. Sin embargo, se apresuraron a avanzar emocionados y elogiaron a Peter por su bondad. Danny vio esto y pensó que Peter le estaba robando la atención a Ryan, pero a Ryan no le importó. Luego caminó hacia Sheena y le preguntó qué le había pasado a Sarah. Sheena rápidamente comenzó a contar todo lo que ocurrió. Mientras Ryan escuchaba, se quedó en silencio cuando notó la ropa rota de Sheena. Luego su mirada se dirigió a Sarah, quien intentó detener la hemorragia en su rostro. También vio a Faye tirada en el suelo con una expresión de dolor. Al ver todo esto, la ira surgió dentro de él. Procedió a agarrar un murciélago que había cerca, y esto confundió a Sheena. Justo cuando lanzaba el bate hacia Zhao, alguien le preguntó qué estaba haciendo. Incluso le agarraron el hombro para detenerlo. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que era Peter el que lo estaba reteniendo. Inmediatamente preguntó si Peter estaba tratando de proteger a Zhao, pero Peter lo negó y dijo que Zhao aún tenía que enfrentar el juicio. Más importante aún, tenía que suceder delante de todos. Ryan estaba confundido por lo que quería decir. Entonces explicó que si querían irse, no podían confiar únicamente en la inteligencia, ya que lo que más importaba era la mente humana. Mientras tanto, en el mundo real, se examinaba el perfil de la madre de Ryan. De repente, llegó Tao, llevando un plato de fruta para Liam. Mientras la colocaba sobre su escritorio, preguntó si la madre de Ryan era realmente la puerta. Liam admitió que no lo sabía porque era impredecible. También añadió mientras miraba a la madre de Ryan que nadie podía saber quién sería. Luego, Tao sugirió pedir ayuda a la organización, ya que aún no se había encontrado a los estudiantes. Sin embargo, él solo se rió, lo que la molestó. Luego respondió que ella todavía tenía un lado infantil que no coincidía con su apariencia. Ella se confundió aún más cuando él dijo que no importaba dónde estuvieran los estudiantes,
Señaló los mapas y dijo que podían estar aquí o en otros lugares. Incluso podrían estar en la sala o en el centro comercial, pero invisibles e intocables. Entonces, mientras localizaran la puerta, creía que todos los problemas se resolverían naturalmente. Por eso la madre de Ryan estaba ahora bajo observación. Aún así, Tao le recordó que habían pasado 2 semanas y estuvo de acuerdo en que alguien debería encontrar algo pronto, especialmente porque el verdadero truco era el tiempo. De regreso al otro lado, Zhao ordenó a todos a su alrededor que permanecieran en silencio. Sin embargo, no obedecieron, por lo que enojado le dijo a alguien que cerrara la boca. Danny, que estaba masticando su comida, se sorprendió por esto. Rápidamente le informó a Ryan que Zhao ya estaba despierto. Luego, Zhao vio que estaba atado y exigió su liberación, pero Peter dijo que era solo el comienzo. De repente, Ryan dijo que lo liberarían, pero tuvo que prometer que no haría daño a los estudiantes. Sin embargo, se burló de que habían desaparecido 2 días y solo habían regresado después de comer. Al escuchar esto, Danny se enfureció y argumentó que no habían estado fuera por tanto tiempo, pero uno de los estudiantes confirmó que efectivamente habían estado fuera durante 2 días. Entonces preguntaron por qué no habían regresado antes, pero Danny insistió en que eso no es cierto. Sin embargo, Ryan no pudo evitar maldecir cuando escuchó esto. Desde entonces, se dio cuenta de que había sucedido algo inesperado. Luego, un estudiante comenzó a preguntar qué había encontrado durante su ausencia. Al escuchar esto, Danny cuenta lo que había sucedido. En aquel entonces, extendió su mano hacia adelante y tocó la niebla frente a ellos. Con los ojos cerrados, le preguntó a Ryan si se estaba convirtiendo en un cadáver seco, pero solo escuchó a Peter llamándolo idiota, lo que hizo que finalmente abriera los ojos. Para su sorpresa, resultó completamente ileso. Así que felizmente le preguntó a Ryan si estaban bien. Ryan respondió que parecía que todavía estaban dentro del rango seguro. Sin embargo, pudieron ver que más niebla se extendía más adelante. Por eso, les dijo que su siguiente paso era seguir avanzando. Después de eso, Peter tomó su turno para probar la niebla con la mano. Una vez que confirmó que era seguro, trazó una línea en el suelo con una piedra. Entonces Danny volvió a probar la niebla. Cada vez que se confirmaba que era seguro, marcaban el terreno con otra línea. De esta forma, los 3 continuaron turnándose, extendiendo sus manos hacia la niebla. Cuando volvió a ser el turno de Ryan, Danny le recordó que tuviera cuidado. Peter también advirtió que cuanto más lejos fueran, mayor sería el riesgo, pero Ryan solo respondió con una sonrisa. Luego avanzó hacia la niebla. Danny vio esto y ansiosamente gritó su nombre. Sin embargo, los ojos de Ryan se abrieron por lo que vio. Luego, Danny rápidamente preguntó qué pasaba más adelante. Sin embargo, en el momento en que miró hacia adelante, también quedó atónito. Vieron un supermercado más adelante y se dieron cuenta de que efectivamente estaban en el centro. En el presente, Danny dijo que empacaron la comida después y que el viaje debería haber sido solo de 2 horas. Al oír esto, los estudiantes que los habían estado interrogando guardaron silencio. Sheena luego se volvió hacia Ryan y le preguntó qué diablos estaba pasando. Peter también miró a Ryan y le preguntó si ya lo había descubierto. Ryan respondió que ahora podría tener una idea aproximada. Curiosa, Sheena preguntó cuál era la respuesta. Peter y Ryan luego explicaron que estaban atrapados no solo por el espacio, sino también por el tiempo. Mientras tanto, en el mundo real, se monitoreaban las ondas cerebrales de la madre de Ryan. En ese momento llegaron Liam y Tao. El médico los vio y los saludó. Liam preguntó inmediatamente si la conexión ya se había establecido, pero el médico respondió que no. Luego notó que habían pasado 4 días y cuestionó la aptitud de la madre de Ryan para hacer la puerta. El doctor respondió nerviosamente que las conexiones basadas en el tiempo tenían muchas posibilidades. Sin embargo, esto hizo que Dao se preguntara si podían medir el fenómeno, pero no controlarlo. Liam dijo que convertirse en la puerta requería un anhelo profundo y ondas cerebrales más fuertes que las normales. Por esta razón, no era algo que la tecnología por sí sola pudiera resolver.
Así que Ryan y su madre eran la pareja más probable capaz de formar la puerta. Al escuchar esto, Tao rápidamente preguntó si nadie más podía convertirse en la puerta además de ellos. Liam respondió que en realidad había otro. Sin embargo, señaló que si esa persona se convirtiera en la puerta, la situación sería mucho más peligrosa, ya que esa persona era Peter. De vuelta en el otro mundo, Ryan les recordó que no solo estaban atrapados por el espacio. Entonces, Sheena, Xiao y los demás quedaron atónitos al saber que también estaban atrapados en el tiempo. Faye rápidamente preguntó qué quería decir con eso. Ryan explicó que estaban atrapados no solo por la niebla, sino también por una desviación del tiempo real. Luego, un estudiante preguntó qué significaba la desviación y si afectaría sus posibilidades de regresar. Otros también comenzaron a preguntar en qué medida su tiempo difería de la realidad, ya que solo querían irse a casa. Mientras el pánico se extendía lentamente entre ellos, él trató de calmar a todos. Sin embargo, su intento fue interrumpido por una fuerte risa burlona cercana. Cuando giró para mirar, se dio cuenta de que venía de Zhao. Se reía incontrolablemente hasta el punto que se le formaron lágrimas en los ojos. Danny se molestó y lo empujó. Mientras preguntaba por qué se reía, Zhao de repente se quedó en silencio y lo miró fijamente. Sorprendido por la mirada en sus ojos, rápidamente se escondió detrás de Ryan. Zhao luego dijo que la historia de Ryan sobre el tercer anillo y el supermercado podría ser una tontería para engañarlos. También dijo que el espacio y el tiempo no tenían sentido y que estaban atrapados en el infierno para siempre. Por lo tanto, les dijo que sería mejor que aprendieran de él. También les preguntó si creían que podían volver a casa y si encontrar comida les hacía pensar que todo estaba bien, pero él no lo cree así y gritó que simplemente podían esperar juntos la muerte. Su risa aterradora resonó por el área, dejando a los estudiantes aterrorizados. Sin embargo, la risa se detuvo cuando un murciélago le apuntó directamente a la cara. Xiao levantó la vista cuando Peter comentó que todavía había muchos problemas que debían resolver, pero el primero fue el propio Xiao. Al oír esto, trató de luchar contra sus ataduras. Sin embargo, Peter solo sonrió ante su estado de impotencia. Luego se volvió hacia los demás, diciendo que habían sufrido demasiado. También admitió que él mismo se sentía torturado por esto, pero creía que debían confiar en los compañeros que estaban a su lado. Varios estudiantes rápidamente lloraron cuando Peter dijo que nadie sabía cuánto tiempo podrían sobrevivir allí. Entonces apuntó con el bate a Zhao, acusándolo de empeorar su sufrimiento a través del egoísmo. Lo acusó de robar comida, golpear a los estudiantes e intimidar a las niñas. Incluso señaló que Zhao había desfigurado a su respetada maestra Sara. Debido a esto, declaró que no permitiría que un adulto tan repugnante se quedara y que Zhao merecía ser castigado. Los estudiantes rápidamente expresaron su acuerdo. Xiao escuchó su respuesta y, ansiosamente, le preguntó a Peter qué pensaba hacer. A cambio, Peter simplemente se llevó un dedo a los labios y hizo un gesto de silencio. En ese instante, Zhao quedó horrorizado por lo que vio. Después de todo, Peter murmuró en voz baja que planeaba matarlo. Pronto siguieron las voces enojadas de los estudiantes, exigiendo que Zhao fuera castigado. En ese momento, Zhao todavía estaba incrédulo ante las palabras de Peter. Sin embargo, Peter lo interrumpió y le dijo que tenía que pagar por las cosas terribles que había hecho. Luego levantó lentamente el bate que tenía en la mano y preguntó quién quería ser el primero en ejecutar el castigo. Al ver el murciélago brillando ante ellos, los estudiantes quedaron confundidos. Lo que siguió fue un pesado silencio entre la multitud. Cerca de allí, Faye se preguntó qué pretendía realmente Peter, ya que ya no era la misma persona. Las cejas de Ryan también se fruncieron mientras intentaba entender el razonamiento de Peter. Mientras tanto, Sheena se preguntaba si golpearían a Zhao, mientras Danny se preocupaba por qué hacer. De repente, Sara rápidamente dio un paso adelante para evitar que cometieran un terrible error. Sin embargo, fue detenida cuando alguien la agarró de la muñeca, se dio vuelta y escuchó a Ryan, instándola a no ir allí. Luego le recordó que ella era su maestra,
y que era su deber detener a los estudiantes, pero Ryan respondió que temía que ella ya no pudiera detener lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, Tony ya estaba sosteniendo el bate frente a Zhao. Sin embargo, Zhao estaba convencido de que nunca se atrevería a golpearlo e incluso lo instó a intentarlo. Tal como esperaba, Tony dudó y finalmente soltó el bate. Inmediatamente se echó a reír, burlándose de Tony como un mocoso mimado demasiado cobarde para matar. Al escuchar esto, el cuerpo de Tony tembló de miedo. Sin embargo, Peter tomó el bate con calma. Luego se lo devolvió recordándole que no tuviera miedo ya que Zhao estaba atado. Incluso preguntó si Tony quería venganza y lo instó a recordar lo que pasó antes. Después de todo, una vez lo habían obligado a arrinconarse desesperadamente frente a los ojos de todos, Peter continuó susurrándole a Tony, diciéndole que todo lo que había sucedido se debía a Zhao. Escuchar esto hizo que la expresión de Tony se volviera gradualmente vacía. Finalmente levantó el bate y se preparó para golpear a Zhao, pero Sara corrió hacia adelante, recordándole que no podía hacer tal cosa. Peter escuchó esto e inmediatamente cuestionó su interferencia. Ella insistió en que todavía eran estudiantes y advirtió que su futuro se arruinaría si lastimaban a alguien. Pero Peter respondió preguntándole si tenía intención de dejar libre a esa escoria. Sara dijo que podían mantener a Zhao atado, ya que ahora tenían suficiente comida. Sin embargo, él le preguntó si sabía lo que habían visto después de irse, y ella le preguntó a qué se refería. Explicó que el exterior parecía su mundo normal, con supermercados llenos de productos. También hay restaurantes luminosos y limpios, e incluso parques limpios cerca. Sin embargo, había una cosa que no habían visto durante todo ese tiempo. No había animales ni personas, y esta revelación sorprendió a todos. Los estudiantes escucharon nerviosamente mientras Peter les preguntaba si entendían lo que eso significaba. Declaró que en este mundo solo podían confiar en ellos mismos para protegerse, por lo que le preguntó a Sara si quería que Zhao permaneciera entre ellos, ya que aún podía amenazarlos. Incluso le preguntó si quería que los trataran como perros, y Tony tembló al escuchar esto. Sara, por otro lado, se vio incapaz de refutar su razonamiento. Antes de que pudiera responder, un grito repentino estalló detrás de ella. Cuando miró hacia atrás, Tony ya había golpeado a Zhao. Aún más inquietante fue ver a Tony sonriendo mientras lo hacía. La escena que se desarrollaba ante ellos dejó a todos incapaces de moverse. Zhao yacía en el suelo, gritando de dolor después de haber sido golpeado, pero Tony sintió una extraña sensación de satisfacción mientras lo miraba. Luego, Peter le dio una palmadita en el hombro a Tony y lo elogió por lo que había hecho. También susurró que Zhao ya no se atrevería a insultarlo nuevamente. Poco después, el bate se le escapó de la mano a Tony y este cayó de rodillas. En ese momento, alguien entre la multitud gritó que era su turno, y Tony levantó la vista para ver a Wang. Wang declaró con calma que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Escuchar esto hizo que Zhao le suplicara que no actuara impulsivamente. Sin embargo, inmediatamente lo golpeó con el bate y le dijo que podía gritar todo lo que quisiera. Después de todo, todavía había mucha gente esperando detrás de él su turno. Zhao solo pudo suplicar impotentemente clemencia después de verlos, pero uno por uno, los estudiantes comenzaron a turnarse para golpearlo. Incluso la chica a la que había pateado antes dio un paso adelante para golpearlo. Mientras los golpes continuaban, algunos estudiantes instaron a los demás a golpear a Zhao con más fuerza. No muy lejos, Peter observaba la escena con una leve sonrisa en el rostro. Del otro lado, Sara temblaba mientras murmuraba que lo que estaban haciendo estaba mal. Sheena también le susurró a Ryan que matarían a Zhao y le preguntó si podían detenerlos. Sin embargo, él respondió que cada persona era como el fuego, que podía dar calor pero también causar dolor. Ahora que las llamas de todos se habían reunido, se habían convertido en un monstruo furioso. Después de un tiempo, Zhao yacía inmóvil y gravemente herido por la paliza. Algunos estudiantes sonríen con satisfacción, mientras que otros, como Ryan, se sienten en conflicto. De repente, Peter le recordó que era su turno. Luego preguntó si todavía necesitaba participar,
Peter respondió rápidamente que sí. También le recordó que todos estaban mirando. Añadió que necesitaban unidad para sobrevivir y que todavía necesitaba la sabiduría y el coraje de Ryan. Pero Ryan permaneció en silencio escuchando esto. Ahora los dos bandos se enfrentaron donde el grupo de Ryan todavía estaba limpio, mientras que el de Peter estaba manchado de sangre. En ese momento, Zhao comenzó débilmente a decir que ya era suficiente. Incluso les rogó a Peter y a los demás que lo dejaran ir. Sin embargo, Peter simplemente sonrió, mientras Zhao prometía no volver a repetir sus acciones. Procedió a dar un paso adelante y declaró que el mal debía ser erradicado. Luego levantó el bate e instó a Zhao a ir a otro mundo. Sarah corrió hacia adelante en un intento de detenerlo, pero Tony y los demás parecían ansiosos por ver qué pasaría después. Sin dudarlo, Peter golpea a Zhao mientras le dice que ahora puede confesar sus pecados. Mientras la sangre salpicaba el rostro de Peter, Zhao luchó por maldecirlo. Con su último aliento, murmuró que Peter lo había engañado. Después de eso, el área quedó en silencio cuando Peter dejó caer el bate. Luego, como si nada fuera de lo normal, empezó a limpiar sus gafas manchadas. Más tarde, los estudiantes finalmente salieron de la niebla. Wang estaba entre ellos y quedó atónito ante la vista que tenía ante sus ojos. Los otros estudiantes notaron su reacción y se apresuraron hacia adelante también. Al igual que él, Fei se sorprendió al confirmar que lo que Ryan había dicho era verdad. La ciudad que se encontraba frente a ellos era de hecho la Ciudad H. Algunos estudiantes comenzaron a correr, celebrando que ya no tendrían que pasar hambre. Peter también les recordó que mientras permanecieran fuera del alcance de la niebla, estaban a salvo. Con esa tranquilidad, declaró que por fin podría comenzar su celebración. Pero Ryan preguntó si no le preocupaba que pudieran surgir problemas nuevamente. Rápidamente respondió que todos habían estado deprimidos durante mucho tiempo y necesitaban liberar emociones. Tal como él dijo, los estudiantes comenzaron a explorar el supermercado con entusiasmo. Tony abrió una bolsa de patatas fritas y no pudo evitar llorar por lo delicioso que sabía. Cerca de allí, Wang vio los estantes llenos y pensó que tenían suficiente comida para un mes. Del otro lado, un niño le ofreció a una de las niñas su comida favorita. Sin embargo, ella inmediatamente le apartó la mano de un golpe. Luego ella lo regañó por pensar solo en ella ahora, pero aún así le dio las gracias. Desde que se dio cuenta de que, comparado con él, Peter era mucho más confiable. En ese momento, varias chicas se reunieron alrededor de Peter admirándolo. Ryan y Sheena también observaron cómo los demás declaraban que Peter era el más confiable. Sin embargo, Sheena pronto notó que Ryan parecía distraído. La atención de Ryan estaba fija en el reloj cercano. Después de un momento, algo pareció hacer clic en su mente. Rápidamente les pidió que sacaran sus teléfonos, pero Fei se opuso ya que no había señal. Pero aún así, él la instó a sacarlo, por lo que las dos chicas apresuradamente sacaron sus teléfonos. Luego los tres compararon los tiempos y encontraron que los relojes diferían en varios minutos. Al ver esto, Ryan finalmente confirmó su sospecha. Explicó que la desviación no era solo percepción, sino una diferencia real en cómo fluía el tiempo. Sheena rápidamente preguntó qué significaba esto para su situación. Él respondió que había comenzado a sospechar algo y que, en su opinión, simplemente estaban en otra ciudad H. Al escuchar esto, ella le preguntó qué quería decir, pero el sonido de una botella al abrirse los interrumpió. El líquido también se vertió en una copa de vino. Y sentado cerca estaba Peter, quien casualmente estaba tomando un sorbo. Incluso comentó que era un buen vino. Sin embargo, su mirada permaneció fija en Ryan. Ryan se volvió hacia él justo cuando comentaba que una nueva obra estaba a punto de comenzar. Luego sirvió lentamente el vino y le preguntó a Ryan qué elegiría. De repente, oyeron un fuerte grito y se volvieron hacia la fuente. Allí vieron a Danny tirado en el suelo, mientras otro estudiante lo pisoteaba. El estudiante todavía no quedó satisfecho y continuó golpeando a Danny. Los demás simplemente observaron mientras lo insultaba. Incluso se burla de él por no hacer nada más que comer. Ante las acusaciones, Danny solo pudo disculparse repetidamente.
El estudiante entonces decidió darle un puñetazo para recuperar la comida. Sin embargo, de repente le agarraron la muñeca, por lo que rápidamente se giró hacia un lado. Allí vio a Ryan apretando su brazo con fuerza. Ryan también lo empujó hacia adelante con fuerza, haciéndolo tropezar y estrellarse contra los estantes cercanos. Furioso por esto, exigió saber qué quería Ryan. Sin embargo, Ryan respondió con calma que debería ser él quien hiciera esa pregunta. Luego, el estudiante acusó a Danny de robarle la comida enlatada y afirmó que simplemente la estaba recuperando. Pero Faye preguntó a qué comida enlatada se refería. Como él no era dueño del supermercado, el estudiante la despidió y dijo que elegir la comida primero la hacía suya. Faye se enfureció por su razonamiento, pero Ryan la detuvo rápidamente. Su mirada luego se desvió hacia el otro. Simplemente estaban comiendo y relajándose casualmente. Entonces les preguntó si realmente creían que estaban a salvo. Les advirtió que la ciudad todavía estaba cubierta de niebla y que el peligro podría aparecer en cualquier momento. Sin embargo, en tales circunstancias, ya estaban iniciando conflictos internos por cosas triviales y triviales. Sin embargo, el niño desestimó la advertencia de Ryan y dijo que ya no había peligro. De repente, escucharon otra voz que hablaba de acuerdo con Ryan. Era Peter, y les recordó que debían permanecer unidos, especialmente ahora. También advirtió que los suministros se acabarían, por lo que los alimentos deben compartirse con cuidado. Al escuchar esto, Ryan se giró para mirarlo y se quedó en silencio. En ese momento, una chica habló, coincidiendo con Peter mientras recogía una botella caída. Todos voltearon para ver quién era y se dieron cuenta de que era Shen. Caminó lentamente hacia Sheena y Faye, cuyas expresiones inmediatamente se endurecieron por la ira. Después de todo, ella había permanecido en silencio durante los conflictos anteriores y recién había aparecido ahora. De todos modos, Shen dijo que cada grupo necesita un líder o se desmoronará como arena. También añadió que después de la última crisis, estaba claro quién podía liderar. Entonces, señaló directamente a Peter y declaró que él era el más adecuado. Peter respondió con una sonrisa casual mientras se ajustaba las gafas. Muchos estudiantes también coincidieron en que Peter era el más confiable para administrar los alimentos, pero el estudiante que había estado atacando a Danny se quedó allí, atónito y en silencio. Señaló a Peter y le preguntó enojado por qué debería escucharlo cuando todos eran compañeros de clase, pero Ryan respondió preguntando por qué podía comer, pero Danny no podía si todos eran compañeros de clase. El niño se quedó sin palabras ante esto y, incapaz de encontrar palabras para replicar, finalmente se alejó. Peter observó todo el intercambio mientras tenía los ojos puestos en Ryan. En ese momento, una leve mueca apareció en su rostro. Más tarde, dentro del centro comercial, Sheena y Faye estaban paseando cuando escucharon voces cerca. Luego vieron a las otras chicas probándose bolsos y ropa caras. Shen también estaba entre ellos y fue elogiada por lo bien que le sentaba el atuendo. Al ver esta escena, Sheena rápidamente les recordó que sería malo si los demás se enteraran. Las chicas quedaron sorprendidas por su repentina aparición. Uno de ellos le preguntó si creía que alguien los regañaría, y dijo que si tenía miedo, no debería aceptarlo. De repente, Shen comentó que una belleza como Sheena no necesitaba ninguna decoración externa. Sin embargo, susurró que si fuera Sheena, querría mostrar lo mejor de sí misma, especialmente frente al chico que le gustaba, y escuchar esto hizo que los ojos de Sheena se agrandaran. Su mirada se desvió lentamente hacia la ropa expuesta dentro de la tienda. Sin embargo, Faye notó su expresión conflictiva y la llamó por su nombre con preocupación. Mientras tanto, dentro del cibercafé, Tony y varios otros chicos habían reservado todo el tiempo. Peter también estaba allí escuchando mientras confirmaban que las computadoras aún podían ejecutar juegos. Justo cuando estaba a punto de irse, alguien lo llamó. Fue Wang quien le preguntó si quería unirse ya que necesitaban un jugador más. Después de un breve momento de silencio, él declinó la oferta y les dijo que se divirtieran. Mientras tanto, Ryan estaba solo en un balcón afuera mirando la ciudad vacía, pero su atención se centró en una voz cercana que decía que los demás eran ingenuos.
Volvió la cabeza y vio a Pedro con una copa de vino, que le ofreció casualmente, por lo que inmediatamente respondió que no bebía. Peter simplemente sonrió al escuchar esto. Luego dejó el vaso y le preguntó a Ryan si entendía su situación. Supuso que la mayoría de los demás no se habían dado cuenta de lo que realmente había sucedido. Como no entendían realmente la crisis, por lo que todavía podían preocuparse por los cosméticos, algunos incluso estaban jugando, centrándose solo en los beneficios superficiales. Luego señaló la ciudad vacía, en la que solo quedaban ellos, y le preguntó a Ryan qué significaba eso realmente. También admitió que, si bien los demás no se habían dado cuenta, él creía que Ryan ya lo había hecho, por lo que continuó diciendo que los dos eran diferentes al resto. De ahí que empezó a pedirle que trabajaran juntos, porque seguramente podrían darse cuenta del verdadero valor de esta ciudad vacía. Pero Ryan no respondió a su propuesta y solo lo miró profundamente. Después de un momento, Peter finalmente se volvió para mirar a Ryan. Sin embargo, se sorprendió cuando Ryan dijo que no tenía ningún interés en algo tan aburrido. Sin decir una palabra más, se alejó, dejando a Peter. Incluso cerró la puerta con fuerza detrás de él. Enojado por esto, Peter aplastó la copa de vino y murmuró el nombre de Ryan en voz baja. Más tarde esa noche, dentro de un hotel, Tony se dejó caer en la cama, sintiéndose completamente cómodo. Shen, por otro lado, se bañó tranquilamente en una tina llena de leche y rosas. Al igual que ellos, Danny también se sintió a gusto mientras dormía profundamente en su cama. Sin embargo, Faye no pudo evitar derramar lágrimas sola, ya que se dio cuenta de que Sheena había desaparecido repentinamente de su habitación. En ese momento, dentro del supermercado, alguien estaba ocupado agarrando una linterna. Era Ryan y lo encendió con cuidado para ver si funcionaba. Luego rápidamente lo guardó en su bolso. Cuando terminó, de repente notó que una sombra pasaba afuera. Confundido por esto, rápidamente se giró y vio a una chica caminando hacia una tienda cercana. Miró más de cerca y se dio cuenta de que era Sheena. Más tarde, dentro de la tienda de ropa, Sheena permaneció en silencio, mirando el vestido exhibido en un maniquí. Se sintió en conflicto mientras lo miraba, pero las palabras anteriores de Shen sobre vestirse para el chico que le gustaba resonaron en su mente. La determinación apareció gradualmente en su rostro y se adelantó para tomar el vestido, pero se sorprendió cuando alguien la llamó por su nombre. Se dio vuelta y vio a Ryan preguntándole qué estaba haciendo allí tan tarde. Luego respondió que no podía dormir y que solo quería salir a caminar. Después de decir esto, preguntó por qué él también estaba allí con una mochila. Le explicó brevemente que estaba reuniendo lo necesario y le advirtió que no deambulara sola. Pero esto le hizo decir que él siempre era confiable y que sin él, ella ya se habría ido. Con ese pensamiento, de repente se puso de puntillas y luego le preguntó si él continuaría protegiéndola todo el tiempo. La mirada de Ryan inmediatamente se desvió hacia un lado. Rápidamente entró en pánico debido a esto y trató de explicarse. Pero antes de que pudiera seguir hablando, él le tapó la boca con la mano. Luego le susurró que se quedara callada. Después de quitarle la mano, ella preguntó nerviosamente qué pasaba. Rápidamente la llevó a un lado y le susurró que alguien parecía moverse afuera. Los dos se escondieron y observaron en silencio mientras alguien con un impermeable pasaba por la tienda. Después de ver esto, se miraron confundidos. Pronto se dieron cuenta de que la persona acababa de llegar del supermercado. Pero Ryan empezó a sospechar porque la persona llevaba un impermeable a pesar de que no llovía. Luego, los dos decidieron ir al frente del supermercado para investigar. Tan pronto como llegaron, Ryan olió algo inusual, lo que hizo que Sheena se preocupara. No mucho después su expresión se volvió seria, al darse cuenta de que algo no estaba bien. Momentos después, vieron que el interior del supermercado comenzaba a ser envuelto en llamas. Ryan inmediatamente ordenó a Sheena que buscara a los demás y ella rápidamente obedeció. Después de que ella se fue, él colocó su bolso en el mostrador para alcanzar el extintor, pero miró hacia la esquina y descubrió que faltaba. Entonces se sintió confundido, ya que recordaba claramente haberlo visto allí antes. Sin otra opción, corrió hacia la sala de profesores.
Abrió la puerta con fuerza de una patada y finalmente vio un grifo y un balde adentro. Mientras tanto, dentro del hotel, Sheena anunció que el supermercado estaba en llamas y los instó a ayudar a apagarlo. Cuando todos corrieron al lugar, quedaron impactados por el tamaño del incendio. Uno de los estudiantes rápidamente les dijo a todos que fueran a buscar agua al baño cercano. Los estudiantes se movieron rápidamente, cargando cubos de agua y arrojándolos hacia las llamas. Ryan estaba entre ellos, arrojando agua repetidamente sobre el creciente fuego. Sin embargo, pronto todos se dieron cuenta de que las llamas se estaban volviendo más feroces. En ese momento, Ryan miró hacia el techo y de repente recordó algo. Se quedó mirando los sensores superiores, preguntándose si habían dejado de funcionar. Luego su mirada se desvió hacia la entrada, por donde se escapaba un humo espeso. Sin perder un momento más, ordenó a todos que cerraran la puerta. Los demás lo interrogaron inmediatamente, temiendo que el humo los asfixiara. Sin embargo, Pedro les ordenó que siguieran sus instrucciones. Una de las niñas presionó rápidamente el botón de la puerta y, una vez que la puerta se cerró, el humo no tenía por dónde escapar. La gente que estaba dentro comenzó a toser violentamente, mientras el espeso humo llenaba el espacio. Ryan también se tapó la nariz y alguien preguntó ansiosamente si este plan realmente funcionaría. Permaneció en silencio con los puños cerrados, mientras los demás se quejaban de haber sido fumados hasta morir. A pesar de la presión, siguió esperando que los sensores se activaran. Momentos después, los sensores finalmente liberaron un chorro de agua. Los aspersores rápidamente empaparon el área y comenzaron a extinguir las llamas. Después de un tiempo, los demás estudiantes informaron que el incendio finalmente había sido extinguido. Mientras tanto, en el interior, Peter ordenó a Wong que comenzara a calcular las pérdidas. Luego, Wong llevó a varios estudiantes a inspeccionar, mientras Ryan miraba en silencio a su alrededor por su cuenta. Mientras Ryan caminaba por el área, de repente notó algo en el suelo. Entonces se agachó para examinar las botellas más de cerca. Después de estudiarlo detenidamente durante un rato, finalmente se levantó de nuevo. Cerca de allí, Danny miró a su alrededor y vio que gran parte de la comida había sido destruida. Tony entró en pánico al escuchar esto y se preguntó cómo pudo haber comenzado un incendio tan repentinamente. Sin embargo, Ryan lo interrumpió y afirmó que el incendio claramente había sido provocado intencionalmente. Más concretamente, reveló que el responsable era alguien entre ellos. Al escuchar esto, Tony se sintió confundido ya que quemar su propia comida no tenía sentido. Sin embargo, los demás todavía comenzaron a cuestionar quién era el responsable. Ryan luego señaló que el culpable ya había expuesto un desliz. Entró y señaló botellas de agua de Florida que sin duda lo habían causado. Explicó que el culpable había encendido el agua de Florida para iniciar el incendio. Luego inmediatamente huyó de regreso al hotel y se mezcló con la multitud que vino a apagarlo. Antes de que pudiera continuar, Tony declaró que cualquiera que oliera a agua de Florida era el culpable. Sin embargo, Ryan se agachó y señaló que había otra cosa. Recogió los restos de las botellas y dijo que era una lástima. Sin embargo, dado que el agua de Florida se evapora rápidamente con el calor y su olor ya habría desaparecido, todavía había otra pista que conocía. Antes de que pudiera terminar de hablar, Danny exclamó de repente. Dijo que acababa de recordar algo. Con eso, señaló al tipo que lo había acosado antes y declaró que era él. Explicó que había olido un fuerte olor a agua de Florida. El tipo respondió acusando a Danny de difamación y apuntándolo. Pero alguien lo agarró y dijo que parecía que necesitaba una paliza. Se giró y vio que era Peter, quien dijo que él también lo había olido. Al escuchar esto, el chico se enfureció con él, pero al ver que todos ya desconfiaban de él, intentó escapar y ordenó a Pedro que se apartara de su camino. Al ver esto, Wang corrió apresuradamente tras él. Wang fue mucho más rápido y rápidamente agarró al tipo por la camisa y luego lo obligó a tirarse al suelo. Al ver esto, los otros estudiantes se sorprendieron de que lograra atraparlo tan rápido. Luego rodearon al culpable, susurrando sobre su posible motivo.
Ryan sugirió que el chico estaba enojado por lo que había sucedido esa tarde. Al escuchar este motivo, Peter murmuró que era realmente feo. Sin embargo, el chico respondió que era Ryan quien tenía malas intenciones. Luego desafió a Ryan y le preguntó si realmente creía que desconocía sus planes secretos. Los estudiantes se volvieron hacia Ryan y le susurraron que él y Sheena efectivamente encontraron el fuego primero. También miraron a Sheena preguntándose por qué ella y Ryan estaban allí tan tarde. Sheena comenzó a apretar sus manos mientras los escuchaba decir que era extraño. De repente, el tipo gritó que había visto el bolso de Ryan en el mostrador cuando llegó. Entonces especuló que Ryan debía haber estado planeando recuperar algo valioso. Al escuchar esto, Tony y los demás comenzaron a mirar a Ryan con sospecha. El propio Tony incluso decidió ir a buscar la bolsa, pero cuando finalmente abrió la cremallera, solo encontró bocadillos, un sobre y una linterna. La gente quedó sorprendida y confundida por lo que vieron. Sin embargo, la expresión de Sheena era diferente a la de ellos al ver esto. Pronto, otros comenzaron a preguntarle a Ryan qué estaba planeando con estos artículos. Al mismo tiempo, Sheena lo miró, adivinando ya su verdadero plan. Ryan no pudo evadir las miradas inquisitivas de los demás. De repente, fueron interrumpidos por una fuerte carcajada y se volvieron hacia la fuente. Vieron al tipo que había sido atrapado antes riéndose mientras afirmaba que Ryan no tramaba nada bueno. Sin embargo, Wang lo presionó y le ordenó que se comportara. Después de eso, Peter llamó a Ryan y lo instó a que se explicara. Los ojos de todos se volvieron hacia Ryan, quien permaneció en silencio. Faye, que estaba a su lado, no pudo ocultar su preocupación y murmuró su nombre. Ryan finalmente aceptó la situación y declaró que se iba. Al escuchar esto, Faye se sorprendió claramente de que realmente planeara irse. Después de un breve momento de silencio, Peter le dijo a Ryan que todos también querían irse, pero que los problemas se podían resolver juntos. Sin embargo, él respondió que no era necesario. Tomó su bolso y dijo que se ocuparía solo del asunto. Sin embargo, antes de que pudiera irse, alguien dio un paso adelante y lo detuvo. Shen apareció y dijo que no podía simplemente irse como deseaba. Después de todo, acababan de perder muchos suministros y ahora él estaba tratando de tomar algunos de los pocos que quedaban. Pero él simplemente pasó junto a ella, lo que claramente la enfureció. Ella inmediatamente comenzó a decir que había pensado que él sospechaba desde hacía mucho tiempo, ya que algo grave acababa de suceder, pero él mantuvo la calma como si no le importara. Tony se sorprendió al escuchar esto, y la gente detrás de él también guardó silencio. Sin embargo, Faye regañó a Shen y dijo que si no fuera por Ryan, todavía estarían atrapados en la niebla. Danny también estuvo de acuerdo y dijo que sin la pista de Ryan, el culpable habría escapado. Sin embargo, Shen replicó que Faye y Danny son los lamebotas de Ryan, por lo que no eran mejores. Antes de que pudiera continuar, Peter inmediatamente le ordenó que se detuviera. Ella lo miró furiosa después de ser interrumpida, pero Peter solo le devolvió la mirada con una mirada amenazadora. Al final, no tuvo más remedio que permanecer en silencio. Peter luego se volvió hacia Ryan y le dijo que parecía que ya había tomado una decisión. Ryan respondió que nunca había planeado nada más desde el principio. Al escuchar esto, Shen volvió a señalar que parecía que ya sabía lo que sucedería. Peter suspiró y finalmente decidió ceder al escuchar esto. Dijo que necesitaban a alguien que investigara el área y que respetaba la decisión de Ryan de quedarse o irse. Sin embargo, advirtió que nadie debe socavar los intereses del grupo como lo había hecho el capturado. Añadió que entendía sus diferentes puntos de vista y que ya había hablado con Ryan. Sin embargo, Ryan no respondió y se limitó a mirarlo en silencio. De todos modos, Peter declaró firmemente que no volvería a tolerar tal comportamiento. Los otros estudiantes pronto comenzaron a discutir entre ellos. De repente escucharon a alguien gritar desde atrás que se iría con Ryan. Cuando voltearon a mirar, vieron que no era otra que Faye. Faye continuó enfatizando que se iría con Ryan, ya que creía que era demasiado peligroso para él ir solo. Y si ella iba con él, al menos podrían cuidarse el uno al otro. Al escuchar esto, Sheena se sorprendió claramente y miró a Faye con ansiedad.
al mismo tiempo que comenzó a pensar en sus propios sentimientos. Entonces, reunió el coraje para decir que ella también quería ir. Sin embargo, Ryan dijo que no sabía lo que les esperaba afuera y que no podía prometerles seguridad. Por eso, sugirió que se quedaran con los demás. Sheena intentó discutir después de escuchar esto, pero no pudo formar las palabras correctas. Shen inmediatamente aprovechó el momento y comentó que Sheena era simplemente una cobarde, pero Faye respondió que no había ninguna razón para que Ryan la persuadiera. Luego se volvió hacia Shen y le dijo con firmeza que una vez que tomaba una decisión, nunca cambiaba de opinión. Al ver que Faye realmente se estaba preparando para irse, Danny comenzó a sentirse nervioso. Creía que solo Ryan podía protegerlo y temía que lo intimidaran si se quedaba atrás. Pero no tenía intención de volver a experimentar eso una vez más, así que levantó la mano y dijo que él también quería ir con Ryan. Los estudiantes rápidamente se burlaron de él y dijeron que estaba bien que se fuera ya que comía demasiado. Con eso, el grupo de Ryan ahora estaba formado por 4 personas, mientras Peter simplemente observaba la escena en silencio. Después de un momento, preguntó con calma si alguien más quería irse. Alguien rápidamente levantó la mano y dijo que él también iría. Sin embargo, añadió una condición. Cualquiera que salga debe llevar suficiente comida y agua para al menos 2 días. Los otros estudiantes inmediatamente se pusieron furiosos al escuchar esto, pero sus protestas fueron interrumpidas cuando él explicó su razonamiento. Dijo que, si lograban encontrar más recursos afuera, regresarían e informarían al grupo. Después de escuchar esto, Peter rápidamente aceptó la condición. De repente, llegó Sarah preguntando si todos estaban bien y cómo comenzó el incendio. Incluso comenzó a revisarlos para ver si alguien había resultado herido. Entonces, Peter le aseguró que todo estaba bajo control y le dijo que le explicaría la situación. Mientras tanto, los estudiantes susurraban que ella no era confiable ya que no había escuchado a pesar del ruido del hotel. Después de un tiempo, le contaron a Sarah lo sucedido y le preguntaron a Ryan si estaba seguro de irse. Ryan simplemente asintió y admitió que ella tampoco sabía qué hacer, pero sentía que la situación se estaba volviendo cada vez más inquietante. Luego dijo que era mejor tener un líder que estar dispersos. Aún así, está preocupada porque acababan de establecerse y él se dirigía hacia lo desconocido. Después de pensar por un momento, dijo que ella también podía ir con ellos. Sin embargo, le recordó que los estudiantes que se quedaron la necesitaban más. Así que ella solo pudo suspirar cuando él dijo que se irían por la mañana. Al día siguiente, el grupo de Ryan ya estaba empacado y esperando afuera. Peter vino a despedirlos y les deseó suerte en su investigación. Ryan respondió con una breve despedida antes de que el grupo comenzara a alejarse. Shen y Peter los vieron irse en silencio. Shen finalmente le preguntó a Peter si creía que este plan realmente funcionaría. Antes de que Peter pudiera responder, Wang lo llamó. Les preguntó cómo iban a lidiar con su problemático compañero de clase. Peter inmediatamente se dio vuelta al escuchar esto, haciendo que el niño capturado se estremeciera. Sin embargo, Peter simplemente sonrió y les ordenó que le dieran fuego al niño, ya que le gustaba mucho. Mientras tanto, los compañeros de Ryan empezaron a preguntar a dónde iban. Ryan respondió que se dirigían hacia la parte este de la ciudad. Sin embargo, Faye ya había notado que los demás estaban sudando por el cansancio, por lo que sugirió que descansaran, ya que habían estado caminando durante tanto tiempo. Luego, Ryan revisó su teléfono y se sorprendió de que hubieran estado caminando durante 3 horas. Con eso, finalmente aceptó que debían sentarse y descansar un rato. Una vez que estuvieron sentadas, Faye rebuscó en su bolso y le preguntó a Sheena si tenía hambre. Justo cuando ella la instaba a comer algo, alguien se acercó a ellos. La chica de pelo blanco llamada Chichi preguntó cortésmente si podía sentarse con ellos. Cuando Faye se dio cuenta de que era su capitán, ella aceptó de inmediato. Sin embargo, Chichi la instó a usar su nombre ya que no estaban entrenando, pero Faye se negó. Dejando eso a un lado, instó a la nerviosa Sheena a hablar con Chichi, lo que solo la avergonzó más. Sin que ellos lo supieran,
Alguien cercano tomó silenciosamente una foto del grupo. La persona capturó cuidadosamente la mirada refrescante de Fei, el rostro delicado y encantador de Sheena y la figura casi perfecta de Chi-Chi. Después de tomar varias fotografías, no pudo evitar exclamar que el viaje había valido la pena. Danny notó a Jin y le preguntó si realmente tenía tiempo para tomar fotografías. Jin respondió que la configuración permitía obtener mejores retratos y que los publicaría en su blog más tarde. Incluso ya había empezado a imaginar las reacciones y comentarios de sus fans. Al ver su expresión, Danny lo llamó pervertido, pero lo tomó como un cumplido. Mientras tanto, Ryan silenciosamente tomó un sorbo de su bebida. Cuando dejó la botella sobre la mesa, notó que había comida en descomposición cerca. En ese momento, alguien apareció detrás de él y le preguntó qué estaba haciendo. La persona llamada Zane notó que Ryan estaba observando la comida en descomposición en la mesa. En respuesta, Ryan le preguntó qué pensaba al respecto. Zane dejó su bolso, diciendo que había estado experimentando en secreto desde el incidente de los monitores. También rebuscó en su bolso, diciendo que la inconsistencia del tiempo hacía imposible obtener resultados confiables. Ryan, por otro lado, permaneció en silencio mientras escuchaba. Después de eso, Zane le dijo que había logrado descubrir algo sobre la niebla. Luego sacó un pequeño dispositivo y se lo mostró. Ryan rápidamente lo reconoció como un detector de aire portátil, lo que llevó a Zane a elogiar su conocimiento. Luego explicó que el smog es un exceso de partículas, generalmente PM2,5, pero la niebla de la ciudad tenía una causa diferente. Ryan confirmó que el índice PM2,5 se había mantenido normal todo el tiempo, así que miró a Zane y le preguntó qué estaba tratando de insinuar. Zane guardó el detector y dijo que con los instrumentos adecuados en el instituto de su tío podría analizar la niebla. Al escuchar esto, Ryan preguntó si por eso se había unido a ellos. Zane admitió que sí y luego preguntó por qué Ryan quería dirigirse al este. Ryan simplemente respondió que había algo que necesitaba confirmar. Mientras tanto, en el mundo real, Liam se sentaba casualmente en su silla cuando Tao llegó de repente. Luego vio que estaba leyendo un informe sobre los productos desaparecidos del supermercado y el incendio que se produjo a continuación. Liam también escuchó sus tacones acercándose y preguntó cómo estaban las cosas, a lo que ella dijo que no había nada nuevo, ya que no había habido avances con respecto a la madre de Ryan. Luego peló un plátano y dijo que no había de qué preocuparse porque todavía tenían mucho tiempo. Aún así, dijo que sin la puerta no podrían conocer ese mundo. Rápidamente respondió que una vez que el miedo desapareciera, los sujetos motivados comenzarían a actuar. También creía que no era difícil adivinar sus acciones a partir de las pistas dejadas. Aún así, le preguntó si no le preocupaba que pudieran moverse más rápido de lo esperado. Él respondió que cuando el tiempo mismo pierde su estándar, lo rápido y lo lento pierden significado. Justo cuando terminó de hablar, escuchó un fuerte zumbido. Confundido por esto, rápidamente tomó su teléfono y le preguntó a la persona al otro lado de la línea qué había sucedido. Después de confirmar la situación, Tao preguntó si la llamada procedía de su organización y qué había sucedido. Sin embargo, él simplemente se levantó y pasó junto a ella, lo que la dejó confundida. Mientras avanzaba hacia la puerta, comentó casualmente que algo finalmente había aparecido. En concreto, se trataba de un cadáver nuevo. Mientras tanto, en el otro mundo, Danny y los demás llegaron a un barrio pobre que lo inquietó. Luego, Ryan explicó que no tenían otra opción, ya que era la ruta más cercana y, según su plan, pasarían por supermercados o tiendas de conveniencia en el camino. Entonces la comida no era un problema, pero estaba preocupado por otra cosa. El grupo continuó caminando por el área, mientras Jin seguía ocupado tomando fotos. En un momento, de repente vio a alguien pasar por el callejón cercano. La figura le resultaba familiar y Jin escuchó a la persona decir algo sobre volverse popular. Sorprendido por lo que vio, inmediatamente se volvió hacia el callejón y preguntó quién estaba allí. Un compañero de clase notó su reacción y le preguntó por qué, por lo que dijo que acababa de ver a alguien cerca.
Sin embargo, los demás no le creyeron y pensaron que se lo imaginaba. Sin embargo, él quedó seguro de lo que había visto y creyó reconocer a la persona. Entonces, les dijo que iría a comprobarlo y se reuniría con ellos más tarde. Los dos compañeros de clase se fueron, mientras murmuraban que Jin se estaba volviendo paranoico. Después, Jin continuó adelante con su cámara en mano. Mientras caminaba más profundamente en el espeluznante callejón, notó que la niebla circundante se hacía cada vez más espesa. Entonces tragó saliva con nerviosismo y finalmente dejó de caminar. Luego levantó la mano hacia la niebla, preguntándose si era realmente peligrosa. Pero después de meter el dedo en la niebla, salió ileso, por lo que se preguntó si simplemente estaba pensando demasiado. Sin embargo, de repente, un olor extraño llegó a su nariz. Rápidamente miró hacia el suelo para comprobar qué era y se sorprendió al ver que era sangre. Continuó examinando el área y notó que la sangre también manchaba las paredes cercanas. Sin embargo, no podía entender por qué aparecía sangre cuando solo su grupo estaba alrededor. Entonces decidió mirar más a su alrededor, pero lo que vio a continuación en el suelo lo llenó de horror. Allí tirada había otra cámara igual a la suya, y estaba completamente manchada de sangre. A pesar de su miedo, se acerca lentamente a la cámara que yacía en el suelo, pero una fuerte maldición resonó cerca y lo sobresaltó. Luego inmediatamente se preguntó si había alguien más allí. Sin embargo, al recordar lo extraño que se sentía este lugar, rápidamente decidió buscar primero un escondite. Se dio la vuelta y buscó algún lugar donde esconderse. Los gritos de la gente continuaron en algún lugar cercano y el sonido de algo estrellándose resonó en el callejón. Jin se agachó silenciosamente junto a una pila de cajas mientras escuchaba los gritos distantes. Sin embargo, su cuerpo temblaba incontrolablemente de miedo. De repente notó que alguien caminaba cerca, el pánico lo invadió porque le preocupaba que la persona pudiera dirigirse en su dirección. Pero los pasos ya se acercaban, dejándolo sin posibilidad de moverse, por lo que solo pudo quedarse donde estaba y apretar los dientes con miedo. Momentos después, los pasos pasaron a su lado, pero mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo. Cuando finalmente se atrevió a mirar hacia arriba, ya estaba vacío. Solo entonces se dio cuenta de que quienquiera que fuera ya se había ido. En ese momento, su cámara se iluminó y se dio cuenta de que había presionado accidentalmente el obturador. Luego miró la foto que acababan de tomar, pero lo que vio lo dejó atónito. La imagen mostraba a dos de sus compañeros huyendo presa del pánico. La confusión lo llenó mientras se preguntaba cómo pudieron haber aparecido allí. De repente, recordó la cámara que había visto antes en el suelo. Con ese pensamiento en mente, avanzó cautelosamente hacia el callejón. Después de ver la cámara nuevamente, rápidamente la tomó y comprobó nerviosamente su contenido. Lo que vio a continuación lo horrorizó, ya que la cámara mostraba exactamente la misma foto que acababa de tomar. Mientras tanto, Ryan revisó su mapa y les dijo a los demás que había una tienda más adelante. Al enterarse de esto, el estudiante Luke comenzó a maldecir a Peter por darle suministros deficientes. Sin embargo, Faye le preguntó dónde estaba Jin, ya que caminaba justo detrás de ellos. Otro estudiante respondió que Jin había oído algo y fue a comprobarlo. Luego, Ryan advirtió que no era seguro en la niebla y preguntó por qué Jin había ido solo. El estudiante intentó defenderse diciendo que no era su culpa, pero Luke dijo que encontrarían a Jin primero y dejarían que los demás esperaran en la tienda. Dicho esto, instó al estudiante a que lo acompañara. Al verlos irse, Sheena no pudo evitar preguntarle a Ryan si estarían bien. Ryan respondió que todavía no entendía completamente cómo funcionaba la niebla. Justo antes de que pudiera terminar de hablar, escucharon un fuerte grito que de repente resonó en la distancia. Momentos después, vieron a Luke y al otro estudiante corriendo aterrorizados hacia ellos.